Lo mejor de Hollywood. Esto es Mr. Nobel. Suscríbete si te gusta. Capítulo 421. Importante. Se acerca el momento de mediados de marzo, y el momento del lanzamiento de Special Forces. Rise of Cobra se acerca cada vez más. A diferencia de lo habitual, Orion Pictures no invirtió muchos fondos publicitarios, pero el Pentágono y los militares utilizaron varios métodos publicitarios. En todas partes de los Estados Unidos, se pueden ver carteles de reclutamiento, y el fondo es Fuerzas Especiales. Rise of Cobra. Por otro lado, Orion Films ha llegado a un acuerdo de estreno con la compañía de teatro, dado que solo se estrenó una película comercial a gran escala de Mummy Returns en un corto periodo de tiempo. La escala de apertura de Special Forces. Rise of Cobra en América del Norte alcanzó una escala asombrosa. 3.800 cines. Steve, ¿qué pasa? Dentro del Lincoln extendido que conducía al Gran Teatro Chino, Ryan miró la llegada repentina de Steve Jobs, manteniendo un rastro de vigilancia. Aunque Steve Jobs en su vida anterior fue el ídolo de muchas personas y una figura legendaria. Pero ante todo es un hombre de negocios muy fuerte, de lo contrario no lo habrían echado de Apple. Visitar en este momento precipitadamente debe tener un propósito, y nunca vendrá aquí sin razón. Ryan, quiero tu apoyo en el directorio de Apple. Steve Jobs lo dijo sin rodeos. Mientras el reproductor de música digital tenga éxito, Apple cambiará el mercado de los reproductores de bolsillo. Ryan sabía lo que quería decir con un reproductor de música digital, y era un producto del pasado que dejaría obsoleto a cualquier reproductor de bolsillo del mercado. Incluso al otro lado del Océano Pacífico, el reproductor de música digital de Apple es bien conocido. ¿Qué puedo conseguir? Ryan pensó por un momento y dijo: ¿sabes? Nunca intervengo en las batallas internas de Apple. A lo largo de los años, Ryan ha seguido comprando acciones de Apple, y ahora es menos del 6%, y se ha convertido en uno de los mayores accionistas individuales de Apple. Sin embargo, Ryan casi nunca se entromete en los asuntos internos de Apple. Estudios de animación de Pixar. Puedo cambiar las acciones de Pixar Animation Studios por las acciones de Apple en tus manos. Debajo de la simple expresión de Steve Jobs, se escondía un rastro de ansiedad. Es cierto que él es el fundador de Apple, pero las acciones de Steve Jobs en Apple son lastimosamente pequeñas. Cuando lo echaron de Apple, vendió alrededor de 6,5 millones de acciones de Apple en un ataque de furia, lo que representaba alrededor del 11,3% de las acciones de Apple en ese momento. Steve Jobs, que volvió a Apple en 1997, tenía menos del 1% de las acciones. Si no tuviera la identidad del fundador de Apple, podría ser solo uno de los muchos pequeños accionistas. Sin embargo, volvió a Apple como presidente nuevamente, actuando más duro que antes, y fue difícil obtener el apoyo de la junta directiva. Estudios de animación de Pixar. Recuerdo que el contrato entre Pixar Animation Studios y Disney parece no haber expirado. Además, ¿cuántas acciones de Apple piensas tomar? Preguntó Ryan con cautela. Pixar Animation Studios es el estudio de producción de largometrajes de animación número 1 en Hollywood, y Orion Pictures, naturalmente, quiere comprarlo. Pero Pixar tiene mucho que ver con Disney, y la participación de Apple también es una importante inversión a largo plazo. Contando los Monsters, Incorporated lanzados este año, todavía hay 3 contratos de largometrajes de animación. En cuanto a las acciones, Steve Jobs dijo con calma: puedo tomar el 15% de las acciones de Pixar Animation Studios y cambiarlas por todas las acciones de Apple en tus manos. Steve, me temo que no puedo aceptar tus términos de intercambio. Había un toque de sarcasmo en la comisura de la boca de Ryan. Ahora el valor de Apple es de unos $6.000 millones estadounidenses, y Pixar Animation Studios es un poco peor. El intercambio del 15% de las acciones de Pixar por todas las acciones de Apple de Ryan es un trato muy superior. Sin embargo, Steve Jobs siempre ha tenido alrededor del 70% de las acciones de Pixar Animation Studios. Incluso si pierde el 15% de sus acciones, todavía tiene una participación mayoritaria en Pixar Animation Studios. Además, cuando salió el iPhone de Apple en 2007, el valor de mercado de Apple saltó exponencialmente, superando los $100.000 millones. En comparación, Disney pagó $7.400 millones por Pixar Animation Studios en 2006. La diferencia entre los dos es más de 10 veces. ¿Por qué? No tengo ningún interés en Hollywood. Puedo vender Pixar Animation Studios a Orion Pictures a un precio razonable en el futuro. Steve Jobs frunció el ceño y no pudo entender por qué Ryan decidió negarse sin siquiera pensarlo.
Steven, cuando estaba a punto de llegar al lugar, Ryan dijo algo significativo. No lo olvides, también soy accionista de Apple. Por supuesto, si tiene planes de vender Pixar Animation Studios, puede llamarme en cualquier momento. ¿Quieres comprar Pixar Animation Studios? La cara de Steve Jobs brilló de manera antinatural. Si planeas vender Pixar Animation Studios, te llamaré. En el momento en que Ryan salió del auto, Steve Jobs no pudo evitar maldecir. El plan de desarrollo de Apple estaba en problemas. Necesitaba el apoyo de la junta directiva. Pixar Animation Studios era su último recurso, a menos que fuera como último recurso. A corto plazo, no venderá Pixar Animation Studios. Ryan tampoco venderá las acciones de Apple a la ligera. Hasta que entró en la sala VIP, Ryan todavía pensaba en Steve Jobs y Pixar Animation Studios por un tiempo, pero nunca pensó en una buena manera de comprar Pixar Animation Studios. ¿Cómo pudiste venir aquí con Steve Jobs? Sofía Coppola mostró una mirada perpleja y recordó. Recientemente, Disney ha hecho mucho ruido para renovar el contrato con Pixar Animation Studios por adelantado. Pixar Animation Studios es demasiado importante para Disney. Disney ha fracasado en varias películas seguidas en largometrajes animados tradicionales, pero no ha progresado en la producción de largometrajes animados en 3D. Lo único que puede respaldar el desempeño de Disney en largometrajes animados es Pixar Animation Studios. Steve Jobs iba a hacer un trato conmigo, dijo Ryan brevemente, pero lo rechacé. En el laboratorio interno de Apple, el mes pasado se produjo un reproductor de música digital y se espera que se venda en octubre de este año. Si tiene fondos disponibles, puede comprar rápidamente algunas acciones de Apple y esperar a que se aprecien. Durante al menos los próximos 10 años, la tenencia a largo plazo de acciones de Apple es una de las mejores opciones de inversión. Leyendo estudios de animación de Pixar. Sofía Coppola no pudo evitar exclamar. Si esta noticia sale a la luz, definitivamente causará revuelo en Disney. Ryan frunció los labios. La agitación en Disney ya ha comenzado. Michael Eisner siempre ha querido convertir a Disney en su propia empresa. Muchos accionistas de la familia Disney y la junta directiva planean expulsar a Michael Eisner de Disney. Se puede decir que Disney enfrenta problemas internos y externos. Por cierto, Disney ha estado en estrecho contacto con el agente de Rowling durante este tiempo, dijo la mala noticia. En cuanto a los derechos de las adaptaciones de la siguiente Harry Beat, Orion Pictures, Warner Bros. Y los agentes de Rowling llevan varios meses negociando, pero aún no han llegado a un acuerdo. Cuotas de derechos de autor, está bien decirlo. La mayor diferencia está en la división de taquilla y periféricos. Sin embargo, estas cosas no se pueden apresurar. Capítulo 422. Soldier Image. Buscar abono de punto de partida, abono mensual, cobro, abono de recomendación. El horario de primavera es uno de los horarios más desiertos de América del Norte y se estrenan pocas películas comerciales a gran escala. Sin embargo, Special Features. The Rise of Cobra, que se estrenó el 16 de marzo, encendió directamente el mercado de taquilla norteamericano. De hecho, en comparación con los archivos de invierno y otoño. Cada pocos años en el archivo de primavera, siempre habrá una película que se venda bien en la taquilla. Además, Special Features. Rise of Cobra figura como una película promocional de reclutamiento del Pentágono y el ejército, lo cual es suficiente para desencadenar una ola ardiente de ver películas. El mundo de ciencia ficción de Geops. Rise of Cobra no puede evitar dar miedo, y Geo es lo único en lo que podemos confiar. Esta es una película de acción llena de una atmósfera de ciencia ficción. La organización Cobra en la película es malvada y poderosa. No fue hasta el surgimiento de las fuerzas especiales que la gente vio esperanza. El incidente del 11 de septiembre aún no había estallado, y los medios estadounidenses aplaudieron a los militares y al Pentágono. En este momento, los medios y el público coinciden en que el Pentágono y los militares pueden resolver cualquier crisis, incluida la organización terrorista de la película. Es innegable que antes del incidente del 11 de septiembre era el mejor momento para estrenar películas militares y la sociedad estaba llena de imágenes positivas de los soldados estadounidenses. Al igual que Forrest Gump y Into the Deadly Island, que fueron populares en la década de 1990, las películas con el tema de los soldados a menudo pueden lograr buenos resultados de taquilla. Son estas películas las que se lanzan una tras otra, creando varias imágenes militares clásicas. Y Special Features. The Rise of Cobra no es solo una película con la imagen de soldados, sino también una película de acción. Incluso, disfruta del trato similar a Top Gun.
Como resultado, Special Forces Rise of Cobra obtuvo una taquilla de 22,15 millones de dólares estadounidenses el día de su estreno. El sábado siguiente, el encanto de las fuerzas especiales permaneció intacto y ganó otros 23,56 millones de dólares estadounidenses. En la taquilla. Aunque Special Forces The Rise of Cobra es una película comercial en el análisis final, los primeros 2 días de estreno consumieron una gran cantidad de espectadores, y la taquilla del domingo inevitablemente disminuyó, con una taquilla de un solo día de 20,12 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, la taquilla de la película aún alcanzó los 65,83 millones de dólares estadounidenses en los 3 días del primer fin de semana. Con la escala de inversión de Special Forces The Rise of Cobra, ganó 65,83 millones de dólares estadounidenses en taquilla dentro de los 3 días posteriores a su estreno, lo que es suficiente para ser considerado un éxito de taquilla. A partir del próximo fin de semana, Special Forces The Rise of Cobra se lanzará en varios países y regiones del extranjero. Una película que se vendió bien en la taquilla de América del Norte en su primer fin de semana no encontrará ningún problema en la distribución en el extranjero. Se ganó una taquilla de 65,83 millones de dólares estadounidenses en 3 días en el primer fin de semana. La película debería haberse estrenado en verano. En la sala de conferencias de Orion Films, Frank Macaso mostró una mirada de incredulidad. Los ingresos de taquilla de Orion Films este año definitivamente sorprenderán a todas las compañías cinematográficas de Hollywood. Lo que no sabía era: si Orion Films no hubiera sido una empresa que cotiza en bolsa y no hubiera revelado sus estados financieros al público, habría sorprendido a muchas compañías cinematográficas de Hollywood hace mucho tiempo. El archivo de verano tiene El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, Rush Hour 3 y Tomb Raider 2 por estrenar. Es imposible poner la fecha de estreno de Special Forces Rise of Cobra en el archivo de verano. Es más, el calendario en marzo no está mal. Ryan tamborileó con los dedos y continuó. Aunque los resultados de taquilla de 3 días en el primer fin de semana fueron buenos, no es el momento de relajarse. A continuación, es hora de que invirtamos en recursos publicitarios. Special Forces The Rise of Cobra es solo una película comercial. Si desea mantener estable la taquilla a largo plazo, debe invertir una gran cantidad de recursos publicitarios. Además, Orion Pictures no invirtió demasiado dinero en la promoción de la película en la etapa inicial y se basó más en la promoción del Pentágono y el ejército. Nancy Utley conoce la importancia de la publicidad. Ya me he puesto en contacto con muchos medios y estaciones de televisión, y lanzaré una gran cantidad de anuncios publicitarios a partir de hoy. Ryan asintió, miró a Jon Fertimer y dijo: a continuación, Jon será personalmente responsable del lanzamiento de El Señor de los Anillos, El Soldado de las Dos Torres. Además, a Sofía le gustaría informarles que el equipo de Spider-Man 2 viajará a Nueva York para filmar antes de mayo. El principal lugar de rodaje de Spider-Man 2 sigue siendo Nueva York. A diferencia de la versión original, Ryan tiene la intención de utilizar el World Trade Center como uno de los lugares de rodaje importantes. Por esta razón, Ryan no solo cambió el proceso de filmación habitual del equipo de Hollywood, filmando primero el lugar y luego se fue a Nueva Zelanda. Esta vez no se eligió a Australia, sino a Nueva Zelanda. El último El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey terminó de filmarse y Peter Jackson está ocupado con la postproducción de la película. El estudio de sonido de Wellington Studios estaba naturalmente vacío, y el estudio invertido y construido por Orion Films básicamente podría completarse en aproximadamente un año. En cuanto al World Trade Center, es del mal gusto de Ryan. El World Trade Center se derrumbó en el incidente del 11 de septiembre, y al final tuvo que elegir reconstruirlo. La aparición del World Trade Center en el futuro Spider-Man 2 es una burla silenciosa. No tienes que preocuparte por los problemas si haces esto. Los equipos de filmación vienen al World Trade Center casi todos los días para filmar escenas. Después del incidente del 11 de septiembre, la Casa Blanca y el Pentágono se enfrentaron al público y los medios enojados, y no les importaba en absoluto una compañía cinematográfica de Hollywood. Por cierto, ¿los derechos de autor de Harry Potter han hecho algún progreso? Los ojos de Ryan se posaron en Nancy Utley. El asunto fue manejado por ejecutivos de Nancy Utley y Warner Bros. No ha habido mucho progreso en este momento. Nancy Utley mostró vergüenza y dijo: además de Disney, Universal Pictures y 20th Century Fox también han ofrecido una serie de condiciones favorables, que van mucho más allá de lo que podemos aceptar.
Respecto a esto, Ryan no se sorprende, los gigantes de Hollywood como Disney, Universal Pictures y 20th Century Fox no pueden dejar de ver el valor de los derechos de autor de Harry Potter. Pasando por alto a la gente de Rowling y discutiendo directamente con Rowling, siempre que las condiciones no sean demasiado excesivas, se puede contactar directamente. Recuerda, no necesitas ignorar las opiniones de Warner Bros. Y obtén los derechos de autor del resto de Harry Potter lo antes posible, dijo Ryan con voz profunda. En comparación con ese agente difícil, Rowling obviamente es mucho más fácil de tratar, y al menos no abre la boca cuando pide dinero. De lo contrario, no habría renunciado a una parte de los beneficios al principio, solo para poner a Harry Potter en el Reino Unido para filmar y protagonizar actores británicos. En su vida anterior, Rowling no eligió cooperar con otras compañías cinematográficas, pero aún así eligió a Warner Bros. Además, Rowling no ha aceptado las condiciones favorables que le ofrecen Disney, Universal Pictures y 20th Century Fox. Se puede ver a partir de esto que Rowling en realidad espera continuar cooperando con Orion Pictures y Warner Bros. Capítulo 423. Netflix Dynamic. El martes, Ryan tomó un vuelo a San Francisco para dirigirse a la sede de Netflix. Esta es la primera vez que acude a la sede de Netflix, un lugar no muy grande, e incluso un poco deteriorado. Al entrar al área de la oficina, Ryan frunció el ceño levemente, no solo la decoración estaba anticuada, sino que tampoco se veía como un espacio de oficina formal en absoluto, más bien como si hubiera sido remodelado más tarde. Al ver los cambios en Ryan, Mark Randolph explicó rápidamente. El nuevo espacio de oficinas y el almacén todavía necesitan algo de tiempo para ser remodelados. Ve primero al almacén. Los ojos de Ryan se posaron en el área estrecha de la oficina y las filas de escritorios y sillas baratos, que se veían muy deteriorados. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que cuando Netflix recibió la primera financiación de Orion Films, no se apresuró a reemplazar estas sillas de oficina, sino que encargó un lote de computadoras y software de alto rendimiento. Un entorno de oficina cómodo también es propicio para el desarrollo a largo plazo de una empresa. Netflix no necesita ahorrar dinero en esto. Ryan hizo una pausa y continuó. Mejorar el entorno de la oficina y la remuneración de los empleados será la próxima prioridad de Netflix. El sonido no fue muy fuerte, pero llegó a los oídos de todos los empleados de Netflix, quienes no pudieron evitar mostrar alegría. Esta es la primera vez que sienten los cambios provocados por la adquisición de Netflix por parte de Orion Films, no solo la concesión de licencias de derechos de autor de películas y el trabajo cada vez más ocupado. Ryan no se quedó más tiempo, sino que llegó al área del almacén. Comparado con el área estrecha de la oficina, el almacén frente a mí puede describirse como enorme. Hay filas de estanterías por todas partes, que parecen densas y llenas de DVD. Al ver esto, Sofía Coppola, quien la acompañaba, no pudo evitar mostrar una mirada de sorpresa. Tal empresa definitivamente tiene valor de adquisición. Ahora Mark Randolph se presentó. Todos estos son establecidos por él, y nadie puede estar más familiarizado con ellos que él. Después de una breve mirada a su alrededor, Ryan regresó al área de oficinas y celebró una reunión de gestión. En un corto periodo de tiempo, la gestión de Netflix no cambiará mucho y todo se centrará en la estabilidad. Por supuesto, las finanzas de Netflix deben ser asumidas por Orion Pictures. De hecho, el desarrollo de Netflix es muy saludable, excepto por la falta de fondos y la autorización de derechos de autor de la película, no hay casi nada que deba cambiarse. Antes de ser autorizado por la Filmoteca de Orion Films, Netflix solo autorizó más de 1200 películas. Puede imaginarse que una empresa que arrienda y vende DVD solo ha licenciado más de 1200 películas. Esto no es tan bueno como algunos estudios de Hollywood. Orion Films posee alrededor de 4100 derechos de autor de películas, sin contar los dramas estadounidenses, los programas de televisión, las películas de disciplina y los derechos de autor de películas de Golden Harvest. Ryan discutió con Mark Randolph y otros a continuación. Orion Films utilizará sus propios canales promocionales para promocionar el modelo de alquiler en línea de Netflix a gran escala en los medios e Internet a partir de las vacaciones de verano. Además, Orion Pictures tiene la intención de ponerse en contacto con los principales fabricantes de reproductores de DVD de América del Norte para llevar a cabo actividades gratuitas de uso y alquiler en línea, al menos una prueba gratuita de una biblioteca de películas de más de 4000 películas. ¿Hay algo que deba agregarse? ¿Puedes mencionarlo directamente? Ryan miró a todos y preguntó.
Creo que además de la promoción, la principal prioridad es resolver el problema de la tasa de rotura, dijo un gerente de nivel medio de Netflix. A menos que FedEx o Postal Express cambien el método de clasificación, no podremos resolver este problema de manera efectiva, dijo amargamente otro gerente. Con financiación y licencia de Filmoteca de Orion Films. Es lógico que Netflix haya resuelto todas las dificultades. Sin embargo, el problema de la tasa de rotura vino uno tras otro. ¿Hay alguna manera de arreglarlo?, preguntó Ryan. Todavía no hay una solución efectiva, suspiró Mark Randolph. El principal problema no somos nosotros, sino la empresa de mensajería. Ya sea FedEx o Postal Express, recientemente, al clasificar artículos pequeños, es fácil dañar los discos de DVD. ¿Es humano? ¿O una máquina?, siguió preguntando Ryan. Cuando estaba al otro lado del Océano Pacífico en mi vida anterior, la empresa de mensajería también causaba daños a los artículos, la mayoría de los cuales se producían durante el transporte. Tony Shalhoub, el supervisor a cargo del almacén, dijo con una expresión severa. Es principalmente porque la empresa de mensajería reemplazó la nueva máquina clasificadora. Por esta razón, hemos negociado con la empresa Express, con la esperanza de que puedan modificar el proceso de clasificación. Sin embargo, FedEx y Postal Express rechazaron nuestra solicitud. A menos que nuestros envíos diarios puedan alcanzar una cierta cantidad, no modificarán el proceso de clasificación de Netflix. Sin mencionar la alta tasa de daños, que afecta el costo y la experiencia del cliente, también requieren que Netflix alcance una cierta cantidad de envíos diarios antes de aceptar modificar el proceso de clasificación. Se puede ver a partir de esto que la empresa de entrega urgente se encuentra en una posición sólida. Sin embargo, de esta manera, Netflix está casi en un callejón sin salida. La alta tasa de rotura afectará inevitablemente al aumento del número de usuarios. Para la próxima, Orion Films prepara una promoción comercial de gran envergadura, que es nada menos que verter un balde de agua fría. Entonces puedes hacer una modificación con nosotros. Por ejemplo, aumente la resistencia del material de la caja de embalaje. Ryan hizo una sugerencia. Sí, es posible, dijo impotente Tony Shalhoub. Sin embargo, esto aumentará el costo. Además, si reducimos los materiales de empaque en el futuro, fácilmente causará insatisfacción entre los usuarios. Una vez más en un callejón sin salida. Ryan se acarició la barbilla, reflexionó un momento, luego se volvió hacia Sofía Coppola y preguntó. ¿Cooperamos con FedEx? Hay algunos, Sofía Coppola pensó por un momento y dijo. La cooperación entre Orion Films y FedEx se centra principalmente en la entrega de copias de películas. Además de la entrega regular, la mayoría de las compañías de teatro solicitan temporalmente aumentar la cantidad de copias y necesitan que FedEx entregue copias a las compañías de teatro y salas de cine de la manera más rápida. Orion Pictures paga una pequeña tarifa cada vez. Pídele a FedEx que diseñe un proceso de clasificación especial para Netflix en nombre de Orion Pictures. Ryan rápidamente tomó una decisión. Me temo que FedEx no estará de acuerdo. Mark Randolph no tenía demasiadas expectativas para esto, los envíos de Netflix están muy por detrás de los requisitos de FedEx. El negocio de envío de discos de DVD no es un negocio importante. Incluso en América del Norte, Netflix es actualmente la única empresa que envía DVD por correo en grandes cantidades. Antes de que Mark Randolph pudiera terminar de hablar, Ryan lo interrumpió y volvió a decir. Las pérdidas causadas por FedEx durante este periodo correrán a cargo de Orion Pictures hasta que los envíos diarios de Netflix alcancen más de 20,000 piezas. ¿Qué? Mark Randolph no podía creer lo que escuchaba. Esta no es una cantidad pequeña, y nadie sabe cuándo los envíos diarios de Netflix llegarán a 20,000. Si realmente no queremos, podemos cambiar el material de embalaje. Mark, has pasado por alto un punto. Los envíos diarios de Netflix continúan aumentando, alcanzando los 20,000 envíos diarios. Es solo cuestión de tiempo, dijo Ryan con confianza. Y, en comparación con Money Loss, la experiencia del cliente es lo más importante. El cliente es Dios. Mientras Netflix queme dinero razonablemente, en lugar de rechazarlo, optará por apoyarlo. ¿Qué compañía de Internet en la vida anterior no se creó quemando dinero continuamente? Además, las películas autorizadas por Orion Films se pueden producir al otro lado del Océano Pacífico. Mencionó al otro lado del Océano Pacífico. Los discos de DVD que Netflix alquila y vende no son discos pirateados baratos, y puedes comprar una pila de ellos por $5.
El precio de los discos DVD obtenidos por Netflix llega a más de $10 estadounidenses cada uno. No es que Netflix no haya pensado en formas de reducir el costo de obtener bienes. Sin embargo, los fabricantes de discos DVD son casi todos empresas europeas y americanas, y no se pueden reducir en absoluto. En cuanto a llegar al otro lado del Océano Pacífico. Producidas en un país en desarrollo lleno de piratería, las compañías cinematográficas de Hollywood fueron las primeras en saltar y renunciar. La razón de esto es principalmente que las compañías cinematográficas de Hollywood tienen miedo de filtrar el contenido de la película. En este sentido, Ryan no está preocupado. Incluso en otras 2 décadas, no habrá lugar para los DVD legítimos al otro lado del Pacífico. Las personas que compran copias pirateadas seguirán comprando copias pirateadas. Quienes compren la versión genuina seguirán eligiendo comprar la versión genuina. También podría reducir el costo de los discos DVD primero. Por supuesto, las únicas películas que pueden hacer esto por el momento son las películas de la Filmoteca de Orion Films. Además del precio de los discos DVD, Netflix también está en desventaja en términos de gastos operativos comerciales de películas. Netflix no es Blockbuster, y no tiene suficientes calificaciones para negociar con empresas de derechos de autor o compañías cinematográficas de Hollywood. Ryan miró la hora y le pidió a Sofía Coppola que invitara a todos a cenar a la recepción, dejando solo a Mark Randolph. Antes de venir a San Francisco, Ryan había reservado un salón de banquetes en el primer piso del Hotel Hilton a su nombre y era la primera vez que organizaba una recepción de alto nivel desde que compró Netflix. ¿Cómo va la concesión de licencias de derechos de autor de vídeos y la compra de derechos de autor en línea? Al ver a todos salir de la sala de conferencias, Ryan hizo una pregunta clave. Capítulo 34. Foreign Language Film. Buscar abono de punto de partida, abono mensual, cobro, abono de recomendación. Ryan no tiene intención de interferir con las operaciones y los negocios diarios de Netflix. Incluso, a menos que esté relacionado con la dirección de desarrollo futuro de Netflix, no preguntará. Por supuesto, debe preguntar personalmente sobre cosas como sitios de vídeos en línea y resolver algunas dificultades encontradas por Netflix si es necesario. Entre ellos, la autorización de los derechos de autor de películas y los derechos de autor de la transmisión de películas en línea están relacionados con la estrategia de desarrollo futuro de Netflix. Estados Unidos tenía un acuerdo complementario sobre derechos de autor digitales ya en 1998. Cualquier empresa comercial de Internet que realice operaciones comerciales en línea sobre contenido que incluye películas, tramas estadounidenses, programas de televisión y cortometrajes debe pagar una cierta cantidad al propietario de los derechos de autor o a la empresa de derechos de autor. Cuota de licencia. El pago de las tarifas de licencia se puede dividir en 2 tipos, uno es una compra única y el otro se asigna a cada transacción, y la compañía de derechos de autor puede obtener un porcentaje del negocio de Netflix. Sin embargo, lo que Ryan quiere no es solo una compra única, sino una compra exclusiva. La razón principal por la que Netflix hizo sus propios dramas en línea en la vida anterior fue que con el aumento en la cantidad de sitios de vídeos, se puede ver una gran cantidad de vídeos en cualquier sitio de vídeos pequeño en Internet, lo que aumenta la cantidad de usuarios de Netflix. Continuar disminuyendo. Además, está la participación de los gigantes de Hollywood. Desesperada, Netflix solo puede optar por correr riesgos y hacer su propia serie web. De esta manera, Netflix tiene el derecho exclusivo de transmitir vídeos y ha atraído a una gran cantidad de usuarios. Así que Ryan planea comprar derechos exclusivos en línea. Desde el principio, Netflix ha tenido sus propias películas en línea exclusivas. No subestimes esto. En la vida anterior, un montón de sitios de vídeos en el otro lado del Océano Pacífico no compraban derechos de autor en absoluto, y nadie los demandaría de todos modos. Cuando el país comenzó a prestar atención a los derechos de autor de las obras de cine y televisión, a excepción de Let's Video, el resto de los sitios de vídeos quedaron estupefactos. Desde su establecimiento, Let's Video ha sido una alternativa entre los sitios web de vídeos, comprando miles de derechos de autor de películas y decenas de miles de episodios de derechos de autor de series de televisión en un corto periodo de tiempo. Si no fuera por el fracaso de Let's Video, no habría ningún otro sitio de vídeos. Ahora Ryan quiere que Netflix se convierta en una alternativa entre los sitios de vídeos de América del Norte en el futuro, y que organice los derechos de autor de las películas en línea por adelantado.
En términos de licencias de películas, la compañía de derechos de autor y la compañía cinematográfica dijeron que, siempre que el precio sea razonable, la mayoría de ellas pueden obtener la licencia adecuada para Netflix. Mark Randolph se puso serio y dijo: sin embargo, hay un pequeño problema con los derechos de autor en línea. ¿Cuál es el problema?, preguntó Ryan. Muchas compañías cinematográficas de Hollywood se niegan a vender derechos de autor de películas en línea, dijo Mark Randolph con impotencia. Sin embargo, acordaron firmar un acuerdo de licencia a largo plazo. Nadie es tonto. Los estudios de Hollywood otorgan mucha más importancia a las bibliotecas de derechos de autor de películas de lo que imaginan. La mayoría de los estudios de Hollywood son reacios a vender incluso los derechos de una red inútil. Después de escuchar, Ryan sintió que Mark Randolph había entrado en un malentendido. No establezca su objetivo en las compañías cinematográficas de Hollywood de primer y segundo nivel. En comparación con las compañías cinematográficas de Hollywood de primer y segundo nivel, las compañías cinematográficas de segundo y tercer nivel, las productoras independientes y las productoras de programas de televisión son los objetivos de Netflix. La mayoría de las compañías cinematográficas de Hollywood de primer y segundo nivel tienen planes de desarrollo a largo plazo y no venderán fácilmente los derechos de autor de las películas para obtener beneficios inmediatos. Incluso si son solo los derechos digitales los que son inútiles. Esas compañías cinematográficas de segundo y tercer nivel son diferentes de las compañías cinematográficas independientes y las productoras de programas de televisión. Estas empresas son pequeñas y pueden fallar en cualquier momento. Por supuesto, es una fortuna hacer una fortuna. Además, no subestimes la pequeña escala de estas empresas, y poseen muy pocos derechos de autor de películas. Pero Lin dispersos juntos, de ninguna manera es una pequeña suma. Además, Ryan también mencionó la productora de televisión. En el futuro, lo que realmente atraerá a los usuarios a los sitios de vídeos no serán las películas, sino los dramas populares en línea. Además, no te concentres solo en Hollywood, mira a largo plazo. Ryan dijo en un tono profundo. Norteamérica tiene una gran cantidad de minorías étnicas. Netflix puede comprar una gran cantidad de derechos de autor en línea de películas extranjeras e incluso establecer un área de alquiler de películas en idiomas extranjeros en el sitio web. Divida estas películas en idiomas extranjeros en detalle. Por ejemplo, las películas chinas se pueden dividir en el otro lado del Océano Pacífico, Xiangjiang, Guangdong, Malasia, etc., mientras que las películas europeas se pueden dividir en británicas, alemanas, francesas, españolas, etc. Por supuesto, también se puede dividir por idioma, agregó. Minorías. Películas en idiomas extranjeros. Los ojos de Mark Randolph se vuelven cada vez más serios. En el pasado, el mercado de Netflix estaba casi concentrado en los jóvenes y las minorías no se notaban. Según la propuesta de Ryan, Netflix puede atraer por completo a una gran cantidad de usuarios minoritarios y usuarios a los que les gusta ver películas en idiomas extranjeros. Para hacer esto, Netflix no solo necesita optimizar completamente las funciones del sitio web, sino que también necesita el apoyo de Orion Pictures. Mark Randolph continuó. Utilice los canales de distribución en el extranjero de Orion Films para obtener información detallada sobre las compañías cinematográficas en el extranjero. Sí. Ryan asintió directamente. No es más que utilizar los canales extranjeros de Orion Films para obtener la información de contacto de las compañías cinematográficas extranjeras. La compra de derechos de autor de películas en el extranjero. Se puede entregar a Orion Films, pensó Ryan por un momento, y simplemente dejó que la sucursal en el extranjero de Orion Films fuera responsable, para que Netflix no se contactara con cada compañía cinematográfica en el extranjero. Lo que Netflix debe hacer es optimizar las funciones del sitio web lo antes posible, para que Orion Pictures coloque el DVD en los estantes tan pronto como obtenga el acuerdo de licencia. A continuación, los dos hablaron un rato sobre los detalles de la optimización del sitio web. En el siguiente paso, Netflix primero separará las películas de Hong Kong de la biblioteca de películas y establecerá una biblioteca de películas de Hong Kong separada para que los clientes elijan y contraten. Estas películas son derechos de autor de películas de Hong Kong propiedad de Golden Harvest. Además, Ryan accedió a pedirle a alguien que informara de Golden Harvest para comprar tantos derechos de autor como fuera posible en el menor tiempo posible. En este momento, los derechos de autor de las películas en idioma chino no valen mucho, e incluso los derechos de autor de la distribución de discos DVD no se pueden vender a precio.
No hay forma de evitar esto, ya que los DVD piratas están inundando el mercado en casi todos los países y regiones de habla china, y no mucha gente comprará los genuinos. Incluso en unos pocos años, los derechos de autor de una película al otro lado del Océano Pacífico solo costarán decenas de miles de dólares, mientras que el precio de una serie de televisión oscilará entre unos pocos cientos de dólares por episodio y miles de dólares por episodio. Convertido a dólares estadounidenses es simplemente el precio del repollo. Se estima que si la liquidación se convierte a dólares estadounidenses, el precio será mucho más bajo. Vale la pena, incluso para ampliar la biblioteca de Netflix. Además, puede usarse como carta de triunfo para contrarrestar a Blockbuster en el futuro. Blockbuster casi ha monopolizado el mercado de alquiler de DVD en América del Norte, por lo que, naturalmente, no será tan honesto. Blockbuster pondrá algunas cajas vacías de películas en los estantes para atraer el apetito de los clientes. Por ejemplo, en las tiendas de alquiler en algunas áreas de minorías étnicas, se colocan en los estantes algunas cajas vacías de películas populares en idiomas extranjeros. De esta manera, algunas minorías étnicas pueden verse atraídas a seguir viniendo a investigar, y en el proceso de investigación, muchas personas optarán por alquilar otras películas para regresar. De hecho, Blockbuster no ha obtenido los derechos de autor de estas películas en absoluto, y solo se desconoce si los usuarios podrán alquilar estas películas en el futuro. Ryan miró la hora y saludó a Mark Randolph para que saliera de la sede de Netflix y se dirigiera al Hotel Hilton. Capítulo 35. Optimice website. Buscar abono de punto de partida, abono mensual, cobro, abono de recomendación. Temprano a la mañana siguiente, Orion Pictures se comunicó con la sede de FedEx y llegó a un acuerdo de cooperación con FedEx para modificar el proceso de clasificación de Netflix. Durante este periodo, las pérdidas causadas por FedEx fueron a cargo de Orion Pictures hasta que el volumen de envío diario de Netflix superó las 20.000 piezas. Al mismo tiempo, la rama de distribución en el extranjero de Orion Films y Golden Harvest comenzó a ponerse en contacto con compañías cinematográficas extranjeras para negociar la compra de los derechos de autor de las películas. Entre ellos, los países del sudeste asiático son relativamente fáciles, siempre que puedan pagar el precio, incluso se pueden comprar los derechos de autor de películas populares. Compañías cinematográficas como Japón, Corea del Sur, el otro lado del Pacífico, Xianxian, etc., casi ninguna rechazó la solicitud de compra de Orion Pictures. Algunas compañías cinematográficas simplemente llegan a su puerta para vender derechos de autor de películas, no solo con la intención de vender licencias de DVD en línea y derechos de autor de reproducción en línea, sino incluso empaquetar y vender la biblioteca de películas completa. Muchos de ellos son películas y series de televisión antiguas. Afortunadamente, el precio no es barato. Después de obtener el consentimiento de Ryan, se puede decir que Orion Pictures está abierta a todos los interesados. En solo medio mes, se compraron una gran cantidad de derechos de autor de películas en el extranjero. En algunos países de Europa y América del Sur, el progreso de las negociaciones es relativamente mucho más lento. Es relativamente fácil para esas pequeñas compañías cinematográficas, productoras y pequeñas estaciones de televisión, siempre y cuando el precio esté establecido, es fácil obtener los derechos de autor. Algunas grandes compañías cinematográficas, cadenas de televisión, etc., no las venden en absoluto, o solo venden algunas películas antiguas, y los precios no son baratos. Las películas populares ligeramente más nuevas solo aceptan compartir la licencia, y no es una licencia exclusiva. Desesperado, Ryan solo puede pedirle a la gente que firme la autorización por tantos años como sea posible, preferiblemente 10 o 15 años, cuanto más tiempo mejor. Además, los derechos de autor en línea también se compran tanto como sea posible. Incluso si no es una compra exclusiva. Cuando Netflix realmente se desarrolla, los dramas en línea hechos por ellos mismos son la mejor salida. En la vida anterior, Netflix no tenía muchos derechos de autor de películas populares en el verdadero sentido, y la mayoría de ellos pertenecían a competidores. Ninguna serie de Star Wars, ninguna serie de Los Vengadores, ninguna serie de largometrajes animados de Pixar Animation Studios, etc. Alguien ha calculado en concreto que entre las 10 películas más taquilleras de Netflix, 3 de ellas son del otro lado del Océano Pacífico. Por supuesto, esto también está relacionado con el hecho de que Netflix se ha centrado en dramas en línea independientes y películas hechas por ellos mismos en la vida anterior.
Otra razón es que Disney, uno de los competidores de Netflix, naturalmente no puede otorgar licencias de películas populares a Netflix. Ivo también es un competidor de Netflix. Esta compañía no es solo una cadena de televisión, sino que su empresa matriz es Time Warner. Respaldado por Warner Bros. Y DC Comics. La mayoría de los competidores de Netflix son gigantes de Hollywood o grupos de medios. Entonces, Netflix solo puede optar por hacer sus propios dramas y películas en línea. Por supuesto, ahora Netflix cuenta con el apoyo de Orion Films, no solo diseñando la biblioteca de derechos de autor de películas del sitio web por adelantado, sino que también posee la biblioteca de películas más grande del mundo y una serie de derechos de autor de películas para películas de superhéroes bajo Marvel Comics en el futuro. Netflix tampoco estuvo inactivo. Mark Randolph dirigió personalmente al equipo técnico para optimizar el sitio web en su totalidad. El sitio web en este momento no se puede comparar con la vida anterior y tiene varias restricciones. Netflix puede optimizar solo algunos lugares. Desde que estalló la crisis de Internet, toda la industria de Internet ha dejado de desarrollarse, y muchas veces es necesario considerar los problemas que traen consigo el software, el hardware y la banda ancha. Netflix puede resolver la mayoría de los problemas de software, pero no existe una solución para el hardware y la banda ancha. Es imposible que Netflix promueva toda la cadena de la industria de Internet. La optimización del sitio en general está casi completa. El jefe del equipo técnico, Vince Palmer, tiene una enorme ojera bajo los ojos. Lleva varias noches sin ir a casa a descansar. Podemos poner varias categorías de vídeos en las estanterías en cualquier momento. Buen trabajo. Ryan palmeó a Vince Palmer en el hombro y se inclinó frente a la pantalla de la computadora con Mark Randolph. El sitio web optimizado de Netflix es mucho más simple que antes. Además de agregar funciones de clasificación, también se ha agregado una función de búsqueda interna simple. En opinión de Ryan, en general no está mal. Lo que le llamó la atención fue que el nuevo sitio web de Netflix tiene una función de clasificación de videoteca. No solo se puede clasificar según el país y la región donde se produjo la película, sino que también se puede clasificar según el tema de la película, como películas de guerra, largometrajes animados, películas de acción, películas dramáticas, etc. Empujando la puerta del área de oficinas, entró Sofía Coppola, te digo una linda sonrisa. Al acercarse, Sofía Coppola dijo con una sonrisa. Hemos obtenido la autorización de la Filmoteca de Lucasfilm. Incluye licencias para la franquicia Star Wars y la franquicia Indiana Jones. Mark Randolph no pudo evitar animar. Dios, en realidad obtuvimos la autorización para la serie Star Wars. Es increíble. Mark. Dijo Ryan con una sonrisa. No lo olvides, Netflix ya obtuvo la autorización del Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo y Harry Potter y la Piedra Filosofal. A continuación, este año habrá The Rise of Cobra, The Lord of the Rings. The Two Towers, Rush Hour 3, Tomb Raider 2 y Harry Potter y la Cámara de los Secretos, licencia de los derechos de autor de Spider-Man. Mark Randolph asintió enfáticamente, nadie sabía mejor que él que Netflix, que contaba con el apoyo de Orion Pictures, ya no era el Netflix que acudió a Blockbuster a comprarlo. Orion Films no solo trajo mucho dinero y varias autorizaciones de derechos de autor de películas, sino también autorizaciones de derechos de autor de películas populares. Él cree que Netflix sorprenderá pronto a Blockbuster. ¿Cuándo se lanzará el nuevo sitio web? Ryan se dio la vuelta y le preguntó a Vince Palmer. A más tardar a principios de mayo. Vince Palmer dijo con confianza. Casi Netflix podrá manejar más de 9 millones de búsquedas de usuarios por día y procesar 250,000 pedidos al mismo tiempo. Esto es algo que Netflix siempre ha querido hacer pero no pudo hacer. Muy bien, Ryan asintió con satisfacción, sin embargo, Netflix todavía necesita seguir optimizando. Además, varias películas producidas por Orion Films en el archivo de verano se pueden agregar a la biblioteca de películas de Netflix con anticipación. Esto no es un pastel. Orion Pictures ciertamente licenciará estos éxitos a Netflix. No hay problema. Vince Palmer estuvo de acuerdo emocionado. Incluso puede imaginar que el movimiento de Netflix definitivamente causará conmoción en los usuarios. Algo que incluso Blockbuster no puede hacer. De acuerdo con el proceso de la compañía de alquiler de DVD, la primera semana del lanzamiento de la película terminará como muy pronto y comenzarán a negociar con la compañía cinematográfica sobre la autorización de derechos de autor de la película y no comenzarán a promocionarla en el alquiler. Tienda hasta que finalmente compran el DVD con derechos de autor de la película.
Es muy raro que Netflix diga que obtuvo la autorización de la película antes de que se estrene. Capítulo 434. Foreign Language Film. Buscar abono de punto de partida, abono mensual, cobro, abono de recomendación. Ryan no tiene intención de interferir con las operaciones y los negocios diarios de Netflix. Incluso, a menos que esté relacionado con la dirección de desarrollo futuro de Netflix, no preguntará. Por supuesto, debe preguntar personalmente sobre cosas como sitios de vídeos en línea y resolver algunas dificultades encontradas por Netflix si es necesario. Entre ellos, la autorización de los derechos de autor de películas y los derechos de autor de la transmisión de películas en línea están relacionados con la estrategia de desarrollo futuro de Netflix. Estados Unidos tenía un acuerdo complementario sobre derechos de autor digitales ya en 1998. Cualquier empresa comercial de Internet que realice operaciones comerciales en línea sobre contenido que incluye películas, tramas estadounidenses, programas de televisión y cortometrajes debe pagar una cierta cantidad al propietario de los derechos de autor o a la empresa de derechos de autor. Cuota de licencia. El pago de las tarifas de licencia se puede dividir en dos tipos, uno es una compra única y el otro se asigna a cada transacción, y la compañía de derechos de autor puede obtener un porcentaje del negocio de Netflix. Sin embargo, lo que Ryan quiere no es solo una compra única, sino una compra exclusiva. La razón principal por la que Netflix hizo sus propios dramas en línea en la vida anterior fue que con el aumento en la cantidad de sitios de vídeos, se puede ver una gran cantidad de vídeos en cualquier sitio de vídeos pequeño en Internet, lo que aumenta la cantidad de usuarios de Netflix. Continuar disminuyendo. Además, está la participación de los gigantes de Hollywood. Desesperada, Netflix solo puede optar por correr riesgos y hacer su propia serie web. De esta manera, Netflix tiene el derecho exclusivo de transmitir vídeos y ha atraído a una gran cantidad de usuarios. Así que Ryan planea comprar derechos exclusivos en línea. Desde el principio, Netflix ha tenido sus propias películas en línea exclusivas. No subestimes esto. En la vida anterior, un montón de sitios de vídeos en el otro lado del Océano Pacífico no compraban derechos de autor en absoluto, y nadie los demandaría de todos modos. Cuando el país comenzó a prestar atención a los derechos de autor de las obras de cine y televisión, a excepción de Let's Video, el resto de los sitios de vídeos quedaron estupefactos. Desde su establecimiento, Let's Video ha sido una alternativa entre los sitios web de vídeos, comprando miles de derechos de autor de películas y decenas de miles de episodios de derechos de autor de series de televisión en un corto periodo de tiempo. Si no fuera por el fracaso de Let's Video, no habría ningún otro sitio de vídeos. Ahora Ryan quiere que Netflix se convierta en una alternativa entre los sitios de vídeos de América del Norte en el futuro, y que organice los derechos de autor de las películas en línea por adelantado. En términos de licencias de películas, la compañía de derechos de autor y la compañía cinematográfica dijeron que, siempre que el precio sea razonable, la mayoría de ellas pueden obtener la licencia adecuada para Netflix. Mark Randolph se puso serio y dijo: sin embargo, hay un pequeño problema con los derechos de autor en línea. ¿Cuál es el problema?, preguntó Ryan. Muchas compañías cinematográficas de Hollywood se niegan a vender derechos de autor de películas en línea, dijo Mark Randolph con impotencia. Sin embargo, acordaron firmar un acuerdo de licencia a largo plazo. Nadie es tonto. Los estudios de Hollywood otorgan mucha más importancia a las bibliotecas de derechos de autor de películas de lo que imaginan. La mayoría de los estudios de Hollywood son reacios a vender incluso los derechos de una red inútil. Después de escuchar, Ryan sintió que Mark Randolph había entrado en un malentendido. No establezca su objetivo en las compañías cinematográficas de Hollywood de primer y segundo nivel. En comparación con las compañías cinematográficas de Hollywood de primer y segundo nivel, las compañías cinematográficas de segundo y tercer nivel, las productoras independientes y las productoras de programas de televisión son los objetivos de Netflix. La mayoría de las compañías cinematográficas de Hollywood de primer y segundo nivel tienen planes de desarrollo a largo plazo y no venderán fácilmente los derechos de autor de las películas para obtener beneficios inmediatos. Incluso si son solo los derechos digitales los que son inútiles. Esas compañías cinematográficas de segundo y tercer nivel son diferentes de las compañías cinematográficas independientes y las productoras de programas de televisión. Estas empresas son pequeñas y pueden fallar en cualquier momento. Por supuesto, es una fortuna hacer una fortuna. Además, no subestimes la pequeña escala de estas empresas, y poseen muy pocos derechos de autor de películas. Pero Lin dispersos juntos, de ninguna manera es una pequeña suma.
Además, Ryan también mencionó la productora de televisión. En el futuro, lo que realmente atraerá a los usuarios a los sitios de vídeos no serán las películas, sino los dramas populares en línea. Además, no te concentres solo en Hollywood, mira a largo plazo. Ryan dijo en un tono profundo. Norteamérica tiene una gran cantidad de minorías étnicas. Netflix puede comprar una gran cantidad de derechos de autor en línea de películas extranjeras e incluso establecer un área de alquiler de películas en idiomas extranjeros en el sitio web. Divida estas películas en idiomas extranjeros en detalle. Por ejemplo, las películas chinas se pueden dividir en el otro lado del Océano Pacífico, Xiangxian, Guangdong, Malasia, etc., mientras que las películas europeas se pueden dividir en británicas, alemanas, francesas, españolas, etc. Por supuesto, también se puede dividir por idioma, agregó. Minorías. Películas en idiomas extranjeros. Los ojos de Mark Randolph se vuelven cada vez más serios. En el pasado, el mercado de Netflix estaba casi concentrado en los jóvenes y las minorías no se notaban. Según la propuesta de Ryan, Netflix puede atraer por completo a una gran cantidad de usuarios minoritarios y usuarios a los que les gusta ver películas en idiomas extranjeros. Para hacer esto, Netflix no solo necesita optimizar completamente las funciones del sitio web, sino que también necesita el apoyo de Orion Pictures. Mark Randolph continuó. Utilice los canales de distribución en el extranjero de Orion Films para obtener información detallada sobre las compañías cinematográficas en el extranjero. Sí. Ryan asintió directamente. No es más que utilizar los canales extranjeros de Orion Films para obtener la información de contacto de las compañías cinematográficas extranjeras. La compra de derechos de autor de películas en el extranjero. Se puede entregar a Orion Films, pensó Ryan por un momento, y simplemente dejó que la sucursal en el extranjero de Orion Films fuera responsable, para que Netflix no se contactara con cada compañía cinematográfica en el extranjero. Lo que Netflix debe hacer es optimizar las funciones del sitio web lo antes posible, para que Orion Pictures coloque el DVD en los estantes tan pronto como obtenga el acuerdo de licencia. A continuación, los dos hablaron un rato sobre los detalles de la optimización del sitio web. En el siguiente paso, Netflix primero separará las películas de Hong Kong de la biblioteca de películas y establecerá una biblioteca de películas de Hong Kong separada para que los clientes elijan y contraten. Estas películas son derechos de autor de películas de Hong Kong propiedad de Golden Harvest. Además, Ryan accedió a pedirle a alguien que informara de Golden Harvest para comprar tantos derechos de autor como fuera posible en el menor tiempo posible. En este momento, los derechos de autor de las películas en idioma chino no valen mucho, e incluso los derechos de autor de la distribución de discos DVD no se pueden vender a precio. No hay forma de evitar esto, ya que los DVD piratas están inundando el mercado en casi todos los países y regiones de habla china, y no mucha gente comprará los genuinos. Incluso en unos pocos años, los derechos de autor de una película al otro lado del Pacífico solo costarán decenas de miles de dólares, mientras que el precio de las series de televisión oscilará entre unos pocos cientos de dólares por episodio y miles de dólares por episodio. Convertido a dólares estadounidenses, es simplemente el precio del repollo. Se estima que si la liquidación se convierte a dólares estadounidenses, el precio será mucho más bajo. Vale la pena, incluso para ampliar la biblioteca de Netflix. Además, puede usarse como carta de triunfo para contrarrestar a Blockbuster en el futuro. Blockbuster casi ha monopolizado el mercado de alquiler de DVD en América del Norte, por lo que, naturalmente, no será tan honesto. Blockbuster pondrá algunas cajas vacías de películas en los estantes para atraer el apetito de los clientes. Por ejemplo, en las tiendas de alquiler en algunas áreas de minorías étnicas, se colocan en los estantes algunas cajas vacías de películas populares en idiomas extranjeros. De esta manera, algunas minorías étnicas pueden verse atraídas a seguir viniendo a investigar, y en el proceso de investigación, muchas personas optarán por alquilar otras películas para regresar. De hecho, Blockbuster no ha obtenido los derechos de autor de estas películas en absoluto, y solo se desconoce si los usuarios podrán alquilar estas películas en el futuro. Ryan miró la hora y saludó a Mark Randolph para que saliera de la sede de Netflix y se dirigiera al Hotel Hilton. Capítulo 435. Optimice website. Buscar abono de punto de partida, abono mensual, cobro, abono de recomendación. Temprano a la mañana siguiente, Orion Pictures se comunicó con la sede de FedEx y llegó a un acuerdo de cooperación con FedEx para modificar el proceso de clasificación de Netflix.
Durante este periodo, las pérdidas causadas por FedEx fueron a cargo de Orion Pictures hasta que el volumen de envío diario de Netflix superó las 20.000 piezas. Al mismo tiempo, la rama de distribución en el extranjero de Orion Films y Golden Harvest comenzó a ponerse en contacto con compañías cinematográficas extranjeras para negociar la compra de los derechos de autor de las películas. Entre ellos, los países del sudeste asiático son relativamente fáciles, siempre que puedan pagar el precio, incluso se pueden comprar los derechos de autor de películas populares. Compañías cinematográficas como Japón, Corea del Sur, el otro lado del Pacífico, Xianxian, etc., casi ninguna rechazó la solicitud de compra de Orion Pictures. Algunas compañías cinematográficas simplemente llegan a su puerta para vender derechos de autor de películas, no solo con la intención de vender licencias de DVD en línea y derechos de autor de reproducción en línea, sino incluso empaquetar y vender la biblioteca de películas completa. Muchos de ellos son películas y series de televisión antiguas. Afortunadamente, el precio no es barato. Después de obtener el consentimiento de Ryan, se puede decir que Orion Pictures está abierta a todos los interesados. En solo medio mes, se compraron una gran cantidad de derechos de autor de películas en el extranjero. En algunos países de Europa y América del Sur, el progreso de las negociaciones es relativamente mucho más lento. Es relativamente fácil para esas pequeñas compañías cinematográficas, productoras y pequeñas estaciones de televisión, siempre y cuando el precio esté establecido, es fácil obtener los derechos de autor. Algunas grandes compañías cinematográficas, cadenas de televisión, etc., no las venden en absoluto, o solo venden algunas películas antiguas, y los precios no son baratos. Las películas populares ligeramente más nuevas solo aceptan compartir la licencia, y no es una licencia exclusiva. Desesperado, Ryan solo puede pedirle a la gente que firme la autorización por tantos años como sea posible, preferiblemente 10 o 15 años, cuanto más tiempo mejor. Además, los derechos de autor en línea también se compran tanto como sea posible. Incluso si no es una compra exclusiva. Cuando Netflix realmente se desarrolla, los dramas en línea hechos por ellos mismos son la mejor salida. En la vida anterior, Netflix no tenía muchos derechos de autor de películas populares en el verdadero sentido, y la mayoría de ellos pertenecían a competidores. Ninguna serie de Star Wars, ninguna serie de Los Vengadores, ninguna serie de largometrajes animados de Pixar Animation Studios, etc. Alguien ha calculado en concreto que entre las 10 películas más taquilleras de Netflix, 3 de ellas son del otro lado del Océano Pacífico. Por supuesto, esto también está relacionado con el hecho de que Netflix se ha centrado en dramas en línea independientes y películas hechas por ellos mismos en la vida anterior. Otra razón es que Disney, uno de los competidores de Netflix, naturalmente no puede otorgar licencias de películas populares a Netflix. Ivo también es un competidor de Netflix. Esta compañía no es solo una cadena de televisión, sino que su empresa matriz es Time Warner. Respaldado por Warner Bros. Y DC Comics. La mayoría de los competidores de Netflix son gigantes de Hollywood o grupos de medios. Entonces, Netflix solo puede optar por hacer sus propios dramas y películas en línea. Por supuesto, ahora Netflix cuenta con el apoyo de Orion Films, no solo diseñando la biblioteca de derechos de autor de películas del sitio web por adelantado, sino que también posee la biblioteca de películas más grande del mundo y una serie de derechos de autor de películas para películas de superhéroes bajo Marvel Comics en el futuro. Netflix tampoco estuvo inactivo. Mark Randolph dirigió personalmente al equipo técnico para optimizar el sitio web en su totalidad. El sitio web en este momento no se puede comparar con la vida anterior y tiene varias restricciones. Netflix puede optimizar solo algunos lugares. Desde que estalló la crisis de Internet, toda la industria de Internet ha dejado de desarrollarse, y muchas veces es necesario considerar los problemas que traen consigo el software, el hardware y la banda ancha. Netflix puede resolver la mayoría de los problemas de software, pero no existe una solución para el hardware y la banda ancha. Es imposible que Netflix promueva toda la cadena de la industria de Internet. La optimización del sitio en general está casi completa. El jefe del equipo técnico, Vince Palmer, tiene una enorme ojera bajo los ojos. Lleva varias noches sin ir a casa a descansar. Podemos poner varias categorías de vídeos en las estanterías en cualquier momento. Buen trabajo. Ryan palmeó a Vince Palmer en el hombro y se inclinó frente a la pantalla de la computadora con Mark Randolph. El sitio web optimizado de Netflix es mucho más simple que antes. Además de agregar funciones de clasificación, también se ha agregado una función de búsqueda interna simple.
En opinión de Ryan, en general no está mal. Lo que le llamó la atención fue que el nuevo sitio web de Netflix tiene una función de clasificación de videoteca. No solo se puede clasificar según el país y la región donde se produjo la película, sino que también se puede clasificar según el tema de la película, como películas de guerra, largometrajes animados, películas de acción, películas dramáticas, etc. Empujando la puerta del área de oficinas, entró Sofía Coppola, te digo una linda sonrisa. Al acercarse, Sofía Coppola dijo con una sonrisa. Hemos obtenido la autorización de la Filmoteca de Lucasfilm. Incluye licencias para la franquicia Star Wars y la franquicia Indiana Jones. Mark Randolph no pudo evitar animar. Dios, en realidad obtuvimos la autorización para la serie Star Wars. Es increíble. Mark. Dijo Ryan con una sonrisa. No lo olvides, Netflix ya obtuvo la autorización del Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo y Harry Potter y la Piedra Filosofal. A continuación, este año habrá The Rise of Cobra, The Lord of the Rings. The Two Towers, Rush Hour 3, Tomb Raider 2 y Harry Potter y la Cámara de los Secretos, licencia de los derechos de autor de Spider-Man. Mark Randolph asintió enfáticamente, nadie sabía mejor que él que Netflix, que contaba con el apoyo de Orion Pictures, ya no era el Netflix que acudió a Blockbuster a comprarlo. Orion Films no solo trajo mucho dinero y varias autorizaciones de derechos de autor de películas, sino también autorizaciones de derechos de autor de películas populares. Él cree que Netflix sorprenderá pronto a Blockbuster. ¿Cuándo se lanzará el nuevo sitio web? Ryan se dio la vuelta y le preguntó a Vince Palmer. A más tardar a principios de mayo, Vince Palmer dijo con confianza. Si Netflix podrá manejar más de 9 millones de búsquedas de usuarios por día y procesar 250,000 pedidos al mismo tiempo. Esto es algo que Netflix siempre ha querido hacer pero no pudo hacer. Muy bien, Ryan asintió con satisfacción, sin embargo, Netflix todavía necesita seguir optimizando. Además, varias películas producidas por Orion Films en el archivo de verano se pueden agregar a la biblioteca de películas de Netflix con anticipación. Esto no es un pastel. Orion Pictures ciertamente licenciará estos éxitos a Netflix. No hay problema. Vince Palmer estuvo de acuerdo emocionado. Incluso puede imaginar que el movimiento de Netflix definitivamente causará conmoción en los usuarios. Algo que incluso Blockbuster no puede hacer. De acuerdo con el proceso de la compañía de alquiler de DVD, la primera semana del lanzamiento de la película terminará como muy pronto y comenzarán a negociar con la compañía cinematográfica sobre la autorización de derechos de autor de la película y no comenzarán a promocionarla en el alquiler tienda hasta que finalmente compran el DVD con derechos de autor de la película. Es muy raro que Netflix diga que obtuvo la autorización de la película antes de que se estrene. Capítulo 436. Video. Desde finales de abril, Netflix ha aparecido gradualmente en revistas famosas como Vanity Fair, Entertainment Weekly y Variety Show. Además, hay Yahoo, Google y otros sitios web y estaciones de televisión. Y esto es solo el principio. Como compañía cinematográfica de Hollywood, Orion Films tiene una buena relación de cooperación con una gran cantidad de medios de entretenimiento e invierte cientos de millones de dólares en gastos de promoción cada año. El nuevo sitio web de Netflix se lanzará en mayo y Orion Pictures invertirá en recursos publicitarios a mayor escala. Sin embargo, no todo fue fácil para Netflix. Ha pasado menos de una semana desde que se lanzó el anuncio promocional, a medida que aumenta el número de espectadores y usuarios registrados en el sitio web, inevitablemente surgen algunos problemas. Incluso, recibió protestas de múltiples organizaciones. Entre ellos está la problemática protesta de la Asociación Estadounidense de Padres y Maestros, exigiendo que Netflix prohíba la provisión de vídeos a gran escala a usuarios de niños menores de edad. Estas películas a gran escala incluyen no solo películas restringidas, como películas con clasificación R y películas con clasificación NC-17, sino también películas que no pueden mostrarse en los cines. Como El Valle de San Fernando y las películas de arte japonesas. Las tarifas de licencia para estas películas son bajas y les está yendo bien. Aún así, Ryan decidió eliminar las películas de arte. Cancelar películas clasificadas. Netflix no tiene escasez de autorización de derechos de autor de películas. Ryan no quería atraer críticas morales y legales. Por supuesto, también hay muchas películas a gran escala en Netflix en la vida anterior. Pero una cosa a tener en cuenta es que las películas de gran escala no son iguales a las películas de arte en el Valle de San Fernando y Japón, hay una diferencia esencial entre las dos.
El primero se puede estrenar en cines y también se puede transmitir en estaciones de televisión, como canales premium para adultos. Todo esto cumple con la ley de los EU. Y no causará ningún problema. Pero el Valle de San Fernando es diferente de las películas de arte japonesas. Está bien. Mark Randolph asintió. Sabía que Ryan tenía razón en estar preocupado. Netflix es una empresa de sitios web formales y debe cumplir con los principios éticos y legales. Jugar por los bordes no es adecuado para una empresa normal. En la próxima etapa, Netflix necesita reducir los costos tanto como sea posible. Ryan ha visto los datos operativos de Netflix. En general, está bien. El único dolor de cabeza que siento es que el costo de cada transacción es demasiado alto y es casi una operación con pérdidas. Netflix cobra solo 6 por DVD, incluido el alquiler y el envío. Sin embargo, los costos operativos de Netflix por pedido rondan los $7. Se puede decir que cada vez que Netflix recibe un pedido, no solo deja de ganar dinero, sino que también pierde alrededor de $1. Esta es una de las razones por las que Netflix fue vendido y adquirido en primer lugar. También hay miembros de cuota mensual que también pierden dinero. En términos de franqueo, no podemos reducir los gastos por el momento. Mark Randolph dijo con impotencia. Hace algún tiempo, nuestra cooperación con Amazon ha reducido el franqueo al punto más bajo. Es poco probable que FedEx vuelva a bajar las tarifas postales en el corto plazo. Mark tiene razón, Tony Shalhoub empujó las gafas en el puente de su nariz. En este momento solo podemos encontrar una manera de obtener discos de DVD y tarifas de licencias de películas. Entre ellos, el precio de los discos de DVD de películas autorizadas por Orion Films y, habiendo dicho eso, miró a Ryan y continuó. El costo se puede reducir a un nivel muy bajo, incluso barato. Barato. Muchas personas en la sala de reuniones mostraron expresiones increíbles. Sin embargo, los precios de los DVD del resto de las películas no bajarán mucho. Tony Shalhoub sintió un poco de lástima. Mark Randolph tomó la conversación y dijo. No hay otra manera. Sin embargo, la buena noticia es que hemos llegado a un acuerdo de licencia con las 6 principales compañías cinematográficas de Hollywood y han hecho un buen descuento. Este es un crédito para Orion Pictures. Con la enorme biblioteca de películas de MGM, Orion Pictures puede autorizarse mutuamente con Paramount, Warner Bros. Sony Pictures, 20th Century Fox, Universal Pictures y Disney. No tomó mucho esfuerzo obtener películas relacionadas licencias de la biblioteca. Los repositorios de películas con licencia mutua entre los gigantes de Hollywood son comunes. Ahora nuestra cuota de membresía mensual es de $19.95 y puede alquilar hasta 4 DVD a la vez. Después de escuchar un rato, Ryan dijo. Creo que podemos tratar de aumentar la cantidad de alquileres de un disco DVD y limitar la licencia de Orion Films o películas en el extranjero. Mark Randolph no pudo evitar sentirse impresionado. Las películas autorizadas por Orion Films no solo tienen precios bajos de DVD, sino también solo una pequeña parte de la tarifa de licencia. Esto es especialmente cierto para las películas extranjeras. Muchas películas extranjeras son derechos de autor adquiridos directamente por Netflix. Parece que se ha agregado un disco DVD, pero Netflix no ha aumentado mucho el costo. Bajo la premisa de mantener la tarifa de membresía mensual de $19.95 estadounidenses, se agrega la opción de tarifa de membresía anual. Los usuarios pueden pagar 12 meses de tarifas de membresía a la vez. Solo los usuarios de la tarifa de membresía anual de Netflix pueden disfrutar de los derechos anteriores. Incluso, se puede otorgar un cierto descuento a los usuarios de la tarifa de membresía anual. Ryan se refirió a las plantillas de membresía de varios sitios web en su vida anterior y directamente eliminó la tarifa de membresía anual. Los usuarios de la cuota anual de membresía pueden convertirse gradualmente en los usuarios más leales del sitio web mientras disfrutan de diversas actividades preferenciales. Imagínese, acaba de gastar cientos de dólares para convertirse en un usuario de cuota de membresía anual de Netflix, y definitivamente usará Netflix para alquilar discos de DVD con frecuencia, convirtiéndose gradualmente en un hábito. Usuarios de cuota de membresía anual. Mark Randolph reflexionó sobre y dijo. Cultive el hábito de los usuarios del sitio web. Así es, Ryan miró a Mark Randolph con aprobación. Netflix no solo necesita suscriptores con cuotas de membresía, sino también suscriptores con cuotas de membresía anuales. En el futuro, Netflix puede lanzar promociones especiales para usuarios con cuota de membresía anual y usuarios con cuota de membresía mensual.
De hecho, ya sea reduciendo costos, aumentando las opciones de cuotas anuales de membresía o lanzando varias actividades preferenciales. Es todo para la próxima publicidad más grande. Por esta razón, Orion Pictures ha estado muy ocupada. Excepto por la distribución en el extranjero de Special Gifts, The Rise of Cobra y el lanzamiento de The Lord of the Rings, The Two Towers, la mayor parte del resto de la energía es poner Netflix. Luego de discutir en detalle por un rato, Ryan habló de otras cosas. El Señor de los Anillos. El Caballero de las Dos Torres se estrenará pronto. Esta es la película más importante del archivo de verano de Orion Films, no olviden asistir al modo estreno. Por supuesto, dijo Mark Randolph con una sonrisa. Este es el estreno de El Señor de los Anillos. El Soldado de las Dos Torres. Nadie se lo perderá. El tiempo de estreno de El Señor de los Anillos. El Caballero de las Dos Torres, Orion Pictures está previsto para el primer fin de semana de mayo. En este momento, el departamento de distribución de Orion Films, así como los departamentos de operación y promoción de productos periféricos, han entrado en un estado tenso, haciendo los preparativos finales para el estreno de El Señor de los Anillos. Las Dos Torres. Ryan también se está preparando para regresar a Los Ángeles. No podía quedarse en San Francisco para siempre. También está el rodaje de Spider-Man 2, que tiene que ir a Nueva York para rodar en mayo, y luego a Nueva Zelanda, y no volverá a Estados Unidos hasta octubre. Los capítulos correctos de lo mejor de Hollywood seguirán actualizándose en. No hay anuncios en el sitio. Marque y recomiende Sonovel. Capítulo 437. Contradiction Special Gifts. The Rise of Cobra, que se estrenó en marzo, se estrenó durante más de un mes y superó hace mucho tiempo su período de éxito. La taquilla acumulada en América del Norte alcanzó los $175 millones estadounidenses, y en el extranjero la taquilla alcanzó los $135 millones estadounidenses. La película recaudó 310 millones en todo el mundo. Un poco más alto que el original. Con el costo de inversión de Special Gifts. The Rise of Cobra, la primera película comercial de Orion Pictures estrenada este año ha sido un éxito. The Mummy Returns, que se estrenó una semana después, también logró resultados de taquilla muy deslumbrantes. En los 3 días del primer fin de semana, ganó $68,13 millones estadounidenses en taquilla, mucho más que los $65,83 millones estadounidenses del primer fin de semana de Special Gifts. Rise of Cobra. El lanzamiento de The Mummy Returns trajo un gran impacto a Special Gifts. Rise of Cobra. Sin embargo, Orion Pictures y Universal Pictures están relativamente restringidas y no existe una competencia feroz. En primer lugar, los temas de las dos películas son diferentes. Special Gifts. Rise of Cobra es una película de acción y The Mummy Returns es una película épica. El lanzamiento de dos grandes películas comerciales al mismo tiempo no es lo más aterrador. Lo aterrador es que ambas películas tienen el mismo tema. En segundo lugar, Special Gifts. The Rise of Cobra es una película promocional para el Pentágono y el Ejército, y Universal Pictures no la desacreditará deliberadamente. Ryan estaba de vuelta en Los Ángeles en la víspera del estreno de El Señor de los Anillos. El Caballero de las Dos Torres. ¿Cómo va la preparación para el estreno? Ryan llegó a Orion Films, preocupado por el estreno de El Señor de los Anillos. El Caballero de las Dos Torres. Básicamente todo está listo, y el resto está esperando el estreno el jueves. David Bryant, director del departamento de publicidad, dijo primero. Con el éxito mundial de taquilla de El Señor de los Anillos. La comunidad del anillo, la promoción de El Señor de los Anillos. Las Dos Torres es muy suave. Para el último El Señor de los Anillos. La comunidad del anillo, Orion Pictures invirtió más de $80 millones estadounidenses en gastos de promoción. El costo promocional de El Señor de los Anillos. El Caballero de las Dos Torres es solo aproximadamente la mitad del costo del anterior El Señor de los Anillos. La comunidad del anillo, pero la escala de la promoción no es pequeña en todos. Ese es el beneficio del éxito de taquilla mundial del Señor de los Anillos. La comunidad del anillo. ¿Dónde está el cine? Ryan preguntó de nuevo. Al menos 3.800 salas de cine. Gregory, director del departamento de distribución de la compañía de teatro, dijo. La compañía de teatro está muy activa en el lanzamiento de El Señor de los Anillos. Las Dos Torres. Las compañías de cine también pueden ganar mucho dinero si la película se vende bien. Además, como segunda parte de la trilogía, El Señor de los Anillos.
El Caballero de las Dos Torres ha recibido las expectativas de innumerables audiencias, y las compañías de teatro, naturalmente, invertirán muchos recursos. Nancy. Ryan asintió, luego miró a Nancy Utley y dijo: recuerde ser más notorio para la posición publicitaria de Netflix, y debe saludar a los medios con anticipación. Jack ya saludó a los reporteros de los medios que aceptaron la invitación. Nancy Utley ya había pedido a la gente que se preparara con anticipación. En el informe del día siguiente, trate de mencionar el negocio de alquiler de DVD en línea de Netflix. Las intenciones de Ryan son muy obvias, con el estreno de El Señor de los Anillos. Las Dos Torres para aumentar la exposición de Netflix. Incluso en el sitio web personal del Señor de los Anillos, El Soldado de las Dos Torres, se agregó deliberadamente un enlace al sitio web de Netflix. En menos de 3 días, Netflix ha aumentado el número de registros de usuarios en más de 100.000. Los tableros de mensajes del tráiler casi se inundaron con el nombre de Netflix. Inesperadamente, Netflix fue adquirida por Orion Pictures, lo cual es una noticia realmente sorprendente. No es de extrañar, de repente se agregaron muchas películas al sitio web de Netflix, y muchas de ellas fueron producidas anteriormente por Orion Films y MGM. Se estrena El Señor de los Anillos, El Caballero de las Dos Torres y Netflix ha optimizado completamente su sitio web. Este será el verano más feliz para los fanáticos del cine. ¿Alguien puede decirme qué es Netflix? El próximo lanzamiento de El Señor de los Anillos, El Caballero de las Dos Torres y la optimización integral del sitio web de Netflix han entusiasmado a muchos espectadores jóvenes. Por supuesto, algunas personas no saben qué es Netflix. ¿En qué fecha se estrenará Shrek? Después de que terminó la reunión y de regreso en la oficina, Ryan de repente preguntó sobre Shrek. Este es un proyecto colaborativo entre Orion Pictures y DreamWorks Animation Studios. Orion Films posee la mitad de la inversión en la película y es responsable de la distribución en el extranjero de la película. 16 de mayo. Sofía Coppola pensó por un momento y dijo: este es el tiempo de lanzamiento establecido por DreamWorks, así que no tenemos mucho que decir. Mientras hablaba, Sofía Coppola sirvió una taza de café, se sentó y dijo: sin embargo, esta es una película animada en 3D y no afectará a El Señor de los Anillos, El Caballero de las Dos Torres. El estreno norteamericano de la película está a cargo de DreamWorks y Orion Pictures no tiene derecho a decidir. ¿Jeffrey Katzenberg reaccionó? Preguntó Ryan, apartando la mirada de la ventana. No estoy segura. Sofía Coppola tomó un sorbo de café, sin embargo, el conflicto entre los tres gigantes de DreamWorks ya ha llegado al punto en que no se puede aliviar. Hace algún tiempo, Jeffrey Katzenberg propuso extinguir DreamWorks Animation Studio y cotizarlo solo en Nasdaq. Había una mirada de rareza en su rostro y continuó. David Geffen dejó en claro que se negó. El alcance comercial principal de DreamWorks se puede dividir aproximadamente en 3 partes. Entre ellos, el negocio de las películas de acción real está a cargo de Steven Spielberg. El desempeño de esta parte ha sido bueno y malo, y está lejos de ser tan exitoso como ven los de afuera. David Geffen está a cargo del negocio de grabación de música, que casi ha sido vetado por los ejecutivos de DreamWorks. No solo no tenía perspectivas de ganancias, sino que seguía perdiendo una gran cantidad de dinero. El estudio restante de DreamWorks Animation, encabezado por Jeffrey Katzenberg, es el único negocio de DreamWorks que genera ganancias constantes. Aunque no todos los largometrajes animados producidos por DreamWorks Animation Studio pueden tener una gran taquilla, al menos pueden lograr el éxito comercial. Como resultado, Jeffrey Katzenberg, naturalmente, no quería quedarse en DreamWorks. Quiere encontrar una compañía cinematográfica con canales de distribución globales para cooperar. Estas son buenas noticias para nosotros. Ryan tenía una sonrisa en los labios, ver a Jeffrey Katzenberg en algún momento. Sofía Coppola preguntó con curiosidad: ¿planeas comprar DreamWorks Animation Studio? Si existe la posibilidad, dijo Ryan con mucha naturalidad. Comprar DreamWorks Animation Studio puede aumentar la capacidad de Orion Pictures en la producción de largometrajes animados. ¿Qué pasa con los departamentos de producción de animación de Blue Sky Studios y Orion Films? Se encogió de hombros Sofía Coppola y recordó. Sin contar Shrek, Orion Films ya tiene 2 proyectos de largometrajes de animación en 3D. Robot Adventure, producido por Blue Sky Studios, probablemente se estrene el próximo año. Rapunzel está en producción. Sin embargo, Ryan se sintió insatisfecho. Para reemplazar la posición de Disney en el mercado de películas animadas, solo un estudio de cielo azul no es suficiente.
El departamento de producción de largometrajes animados de Orion es un desconocido. La mejor opción es comprar DreamWorks Animation Studios y Pixar Animation Studios. Se puede decir que las películas de superhéroes y las escenas de animación en 3D de Marvel Pictures son la dirección de desarrollo estratégico de Orion Pictures en el futuro. Ryan no puede ser omnisciente, y un día elegirá retirarse a un segundo plano. Los capítulos correctos de lo mejor de Hollywood seguirán actualizándose en. No hay anuncios en el sitio. Marque y recomiende Sonovel. Capítulo 438. $100 millones. Buscar abono de punto de partida, abono mensual, cobro, abono de recomendación. El inicio del archivo de verano de este año pertenece íntegramente a El Señor de los Anillos. Las dos torres. Este es también uno de los mejores calendarios de estreno del año, junto con el impacto de las ventas de taquilla mundial de los anteriores El Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos. Las dos torres. Mostró un impulso imparable el día de su lanzamiento. El Señor de los Anillos. El Caballero de las Dos Torres es la oscuridad antes del amanecer, y la desesperada batalla del abismo de Helm puede hacer llorar a la gente. Aunque no me gustan las películas épicas y mágicas, debo admitir que la batalla del abismo de Helm es realmente emocionante y es una de las escenas de guerra más clásicas en la historia de Hollywood. Peter Jackson es definitivamente el mejor director de Hollywood. Desde la estructura narrativa de El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo hasta la oscura batalla del abismo de Helm antes del amanecer en El Señor de los Anillos, el soldado de las dos torres, tiene una forma perfecta. No puedo evitar esperar con ansias la entrega final de la trilogía, El Señor de los Anillos. El Retorno del Rey. Según la información filtrada dentro de Orion Films, otro libro de Tolkien, El Hobbit, y el libro de George Martin, Canción de Hielo y Fuego, serán adaptados en el futuro. Es innegable que El Señor de los Anillos, El Caballero de las Dos Torres es definitivamente una película clásica. Incluso en otros 20 años, no hay una película épica en Hollywood que pueda superar a El Señor de los Anillos. El Soldado de las Dos Torres. Ni siquiera la franquicia Hobbit. Los resultados de taquilla de la trilogía original del Hobbit son realmente muy altos. Pero desde la perspectiva del boca a boca y la influencia, es muy inferior a El Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos. El Caballero de las Dos Torres y la El Señor de los Anillos. El Retorno del Rey. El rendimiento en taquilla del Hobbit tiene mucho que ver con el precio de las entradas de las películas en 3D. No existen películas en 3D en este periodo. No es que no haya películas en 3D en Hollywood ahora, sino que faltan las correspondientes salas de proyección en 3D y equipos de proyección profesional. La primera película IMAX 3D fue de Polar Express lanzada en 2004. Sin embargo, fue Avatar lo que realmente hizo que la gente se diera cuenta de la película en 3D. James Cameron no solo se enfoca en la filmación y producción de películas en 3D, también promueve que las compañías de teatro actualicen los equipos de proyección en 3D. El primer día del estreno de la película en América del Norte, El Señor de los Anillos. Las Dos Torres se proyectó en 3.800 cines de América del Norte en un día el viernes, ganando fácilmente una taquilla de $32,1 millones estadounidenses. En comparación con los resultados de taquilla del primer día de Harry Potter y la Piedra Filosofal y Fuerzas Especiales, el ascenso de Cobra no es tan deslumbrante. Pero no olvide que la taquilla del primer día del último El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo fue de solo $22,36 millones estadounidenses, y la taquilla de medianoche apenas alcanzó los $32,64 millones estadounidenses. Lo más importante es que durante mucho tiempo, la taquilla promedio entre semanas superará los $10 millones estadounidenses. Aquí es donde se pone realmente aterrador. El sábado siguiente, El Señor de los Anillos, El Caballero de las Dos Torres continuó arrasando en el mercado de taquilla norteamericano, ganando otros $38,56 millones en taquilla en un solo día, rompiendo el récord de taquilla establecido por Harry Potter y la Piedra Filosofal. La taquilla norteamericana de El Señor de los Anillos, El Caballero de las Dos Torres inevitablemente declinó el domingo, con una ganancia de taquilla en un solo día de $29,86 millones estadounidenses. Deje que El Señor de los Anillos, El Caballero de las Dos Torres rompa otro récord de taquilla, elevando el récord de fin de semana de estreno de 3 días en Norteamérica a $100,52 millones. En 3 días, ganó $100 millones estadounidenses en taquilla, lo que es suficiente para que todo Hollywood se sienta envidioso y amargado.
Ya sabes, el costo de producción del Señor de los Anillos. Las dos torres es solo un poco más de $100 millones. Michael Kuhn no podía creer lo que veía cuando obtuvo los números de taquilla del fin de semana de apertura de El Señor de los Anillos. El Caballero de las Dos Torres. Aunque hacía tiempo que esperaba las grandes ventas del Señor de los Anillos. El Jinete de las Dos Torres. Pero sigue siendo increíble ganar $100 millones en taquilla en 3 días. Ryan, tu visión es asombrosa. En la oficina, Michael Kuhn miró a Ryan emocionado y dijo: con la taquilla norteamericana de El Señor de los Anillos. Las Dos Torres, muchas compañías de teatro y de distribución en el extranjero se han puesto en contacto con nosotros, con la esperanza de aumentar el número de copias de la película. Buenas noticias. Ryan sonrió. Cuanto mayor sea la escala de proyección, mayor será la taquilla en el extranjero de El Señor de los Anillos. El Soldado de las Dos Torres. Esas son buenas noticias para Orion Pictures. Frank Macaso, que estaba sentado a su lado, tenía una expresión compleja en su rostro. Fue él quien vendió los derechos de distribución a Orion Pictures del Señor de los Anillos y el Hobbit. En este momento, estaba un poco suspiro. Frank Macaso de repente recordó algo y dijo: Bárbara Broccoli ya comenzó los preparativos para el equipo de la próxima serie 007, y se espera que comience oficialmente en enero del próximo año. La serie de películas 007 es la única serie de películas que MGM puede producir, y también es el proyecto más importante en sus manos. ¿Se ha confirmado el lugar del tiro? Preguntó Ryan. Está confirmado. Frank Macaso asintió y dijo: el lugar de filmación del equipo será en Pinewood Studios en Inglaterra y en la isla de Maui. La razón para elegir un estudio británico es muy simple, para que pueda obtener un sentido de identidad entre los fanáticos del cine británico. Después de todo, el protagonista de la película, James Bond, es un agente británico, no un agente estadounidense. Además, Maui es la segunda isla más grande de Hawái. ¿Dónde está el presupuesto? Continuó Ryan. El presupuesto inicial de la película es de $142 millones. Frank Macaso vaciló por un momento. Orion Films produce una gran cantidad de películas comerciales a gran escala todos los años, pero el presupuesto de $142 millones estadounidenses sigue siendo terriblemente alto, casi la película con la mayor inversión de Orion Films. Cuando hagas una audición, recuerda notificarme. Ryan frunció el ceño ligeramente, pero no dijo mucho. 007 Day Another Day es una serie de películas protagonizadas por Pierce Brosnan y la productora Bárbara Broccoli que inevitablemente ofrecerán un salario alto, incluso un cierto porcentaje en el que se divide la taquilla. De esta manera, el presupuesto de toda la película solo puede aumentar considerablemente. Esto es inevitable. Ya salieron los resultados de la encuesta sobre películas con temática de zombies. Ryan se giró para mirar a Michael Kuhn y preguntó: el siguiente paso es prepararse para la filmación de Resident Evil. Rush Hour 3 y Tomb Raider 2 se estrenaron en el verano, entre los cuales Rush Hour 3 es la última película completa. Tomb Raider 3 y El Señor de los Anillos. El Retorno del Rey se estrenarán el próximo año. El plan de rodaje de la serie de películas de Ad Comes ha sido suspendido temporalmente. Aún no se sabe cuándo se reiniciará la segunda parte de Blade Warrior. En otras palabras, a partir de 2002, el plan de rodaje de Orion Films se reducirá considerablemente. Por lo tanto, Orion Pictures necesitará crear una nueva serie de películas en el futuro. Resident Evil es uno de ellos. Además, el éxito de Tomb Raider y la versión televisiva de The Walking Dead es suficiente para demostrar que las adaptaciones de juegos y las películas con temática de zombies tienen cierto mercado. Los ojos de Michael Kuhn estaban llenos de sorpresa y dijo: según los datos de la encuesta enviados por las sucursales en el extranjero, la tasa de aprobación de las películas con temas de zombies entre el público extranjero es mucho más alta que en América del Norte. Estos datos fueron investigados por una serie de empresas de distribución en el extranjero. Lo intrigante es que el público norteamericano está significativamente menos interesado en las películas con temas de zombies que el público extranjero. Ryan había anticipado esto, tamborileó ligeramente con los dedos y dijo: Frank, haz que alguien se comunique con Milla Jovovich para ver si está dispuesta a firmar varios contratos cinematográficos a la vez. El Resident Evil original filmó un total de 6 películas, y Alice, interpretada por Milla Jovovich, es el alma de toda la serie de películas. En la película, Milla Jovovich creó una Alicia perfecta. Ryan recordó que cuando se rumoreó que Milla Jovovich no protagonizaría la quinta Resident Evil 5, Retribution, muchos fanáticos expresaron su negativa a ver la película.
Se puede ver a partir de esto que la compañía cinematográfica debe correr un gran riesgo para cambiar a otro actor para que interprete a Alice a mitad de camino. Lo mejor es firmar varios contratos de películas a la vez. En la vida anterior, la compañía cinematográfica amaba y odiaba a Milla Jovovich, y si continúa interpretando a Alice, ganará el apoyo de los fanáticos, lo cual es bueno para la taquilla de la película. Es solo que, de esta manera, la compañía cinematográfica debe pagar una remuneración y una cuota de taquilla nada baratas. Así que desde el principio, Ryan planeó firmar múltiples contratos cinematográficos a la vez, tratando de controlar la remuneración de los actores principales de la película en un rango aceptable. Además, el presupuesto de todo el proyecto no puede exceder los 35 millones de dólares estadounidenses, agregó Ryan específicamente. Es imposible que Resident Evil tenga el mismo presupuesto de 142 millones de dólares que 007. Muere otro día. La serie de películas Resident Evil debe controlar el costo del rodaje. Sin el apoyo del mercado de taquilla de América del Norte, confiando únicamente en el mercado de taquilla en el extranjero, está condenado a que el costo de la filmación no sea demasiado alto. Llamaré a alguien para que se comunique con el agente de Milla Jovovich de inmediato. Frank Macaso secretamente respiró aliviado. Justo ahora tenía mucho miedo de que debido al presupuesto de 007. Muere otro día, Ryan estaría insatisfecho o se reduciría el presupuesto de la película. Después de comprender brevemente los detalles del proyecto Resident Evil, Frank Macaso se levantó y se fue, pidiéndole a alguien que contactara al agente de Milla Jovovich. Sería mejor si Milla Jovovich pudiera interpretar el papel de Alice. Si no funciona, Ryan solo puede cambiar de actor. Desde que Milla Jovovich protagonizó El Quinto Elemento en 1997, no ha tenido ninguna película taquillera y probablemente su salario no sea demasiado alto. Lo único de lo que debe preocuparse es que es posible que no acepte fácilmente firmar varios contratos cinematográficos a la vez, y Orion Pictures necesita hacer algunas concesiones. Sin embargo, el Resident Evil original se puede filmar uno por uno, e incluso después de que se estrene el capítulo final, Constantine Films planea reiniciar la filmación de la serie, reemplazar un nuevo papel principal y protagonista, y continuar filmando. Es suficiente para explicar la rentabilidad de la serie de películas Resident Evil. En su vida anterior, Ryan discutió esta película con otros. La principal ganancia de Resident Evil no está en la taquilla, sino en el mercado de alquiler de discos DVD de películas, derechos de autor periféricos y mercadería. Entonces, cuando estaba en Netflix, Ryan pensó en Resident Evil. Orion Films se puso en contacto con varios fabricantes de DVD al otro lado del Océano Pacífico y llegó a un acuerdo en dólares estadounidenses, lo que redujo el costo de compra de los DVD al precio de un repollo. Pongámoslo de esta manera. El precio CIF de los discos DVD producidos al otro lado del Océano Pacífico es 10 veces superior al precio normal de los discos DVD en América del Norte. Además, Orion Films tiene socios comerciales a largo plazo y el precio puede reducirse. En cuanto a problemas de calidad, no hay necesidad de preocuparse por esto en absoluto, y se garantiza que cumplirá con los requisitos de calidad de los discos DVD estadounidenses al 100%. Ahora, las reservas totales de divisas al otro lado del Océano Pacífico son menos de 160.000 millones de dólares Estados Unidos. Para los productos básicos que pueden exportarse para generar divisas, los requisitos de calidad son muy altos, incluso más estrictos que las inspecciones de calidad de algunos países europeos y países americanos. El mes pasado, Netflix recibió su primer lote de DVD del otro lado del Océano Pacífico, y el precio de cada disco DVD es de solo $americanos 1,35. Un precio increíble. Pero Ryan sabía que el costo de fabricación al otro lado del Océano Pacífico era muy bajo. Después de excluir varios costos de envío, el costo de fabricación de cada disco DVD era solo unos centavos. Para los fabricantes allí, aún había una gran ganancia. Especialmente para productos de exportación, los fabricantes también pueden obtener un subsidio de devolución de impuestos del gobierno. Cuando estaba en la universidad, Ryan también compró muchos discos DVD pirateados, que costaban 5 yuanes cada uno. Si se convierte a dólares estadounidenses, el precio de cada disco DVD es menos de $1 estadounidense. Por supuesto, la calidad de los discos DVD pirateados varía. Con la llegada de la jornada laboral, Ryan llevó al equipo de Spider-Man 2 a Nueva York para filmar. Originalmente, según el plan original, planeaba ir a Nueva York para filmar antes de mayo.
Sin embargo, un tiempo se retrasó en Netflix, junto con el lanzamiento de El Señor de los Anillos. El Soldado de las Dos Torres, Ryan simplemente pospuso el tiempo por 2 semanas. De todos modos, el tiempo de rodaje del equipo de Spider-Man 2 es relativamente flojo, y no regresará a Estados Unidos si lo matan antes de octubre. Para ser más precisos, antes de mediados de septiembre. Tan pronto como llegó a Nueva York, Ryan primero llevó al equipo al World Trade Center para filmar y, en los días siguientes, siguió filmando en Manhattan. De hecho, el encuadre y el rodaje de Spider-Man 2 es muy simple. Solo filma algunos edificios icónicos de Manhattan por dentro y por fuera. Todo el proceso no tiene nada que ver con los actores. La madurez de la tecnología de imágenes sintéticas digitales ha reemplazado gradualmente a los disparos de acción en vivo. Los actores solo necesitan disparar bajo la pantalla a full. Durante la visita, Ryan también se reunió con una delegación empresarial del otro lado del Océano Pacífico y las dos partes expresaron su esperanza de continuar profundizando la cooperación. Algunas personas incluso revelaron en privado que mientras Orion Films continúe comprando una gran cantidad de productos en todo el Pacífico, brindará algún apoyo político, como la introducción de películas. En ese momento, Ryan estuvo de acuerdo directamente. Hay una cierta cantidad de películas extranjeras importadas de todo el Pacífico cada año. Independientemente de si se divide en películas o se compra, ambas tienen límites de cuota. De lo contrario, Ryan no habría donado una gran suma de dinero cada año. Estos fondos son parte de los ingresos de taquilla del mercado al otro lado del Océano Pacífico, y la parte restante se invierte en la construcción de teatros y otros proyectos de inversión. En los últimos años, Orion Pictures no ha convertido una gran cantidad de dólares del otro lado del Océano Pacífico. De lo contrario, la cantidad de películas presentadas por Orion Films cada año no aumentará año tras año. Solo este año, ha habido G.O.T.S. Rise of Cobra, El Señor de los Anillos. Las Dos Torres, Rush Hour 3, Tomb Raider 2, Spider-Man, Shrek y muchas otras películas. Una compañía cinematográfica que no cambia grandes sumas de dinero por dólares, sino que invierte mucho, naturalmente estará satisfecha por muchas personas. Además, Ryan también es accionista de Amazon. La cantidad de productos comprados por Amazon es más de varias veces mayor que la de Orion Films. El día antes de que el equipo terminara el rodaje en el lugar, Ryan conoció a una persona algo inesperada. Los capítulos correctos de lo mejor de Hollywood seguirán actualizándose en. No hay anuncios en el sitio. Marque y recomiende Sonovel. Capítulo 439. R-Rated Movie. Buscar abono de punto de partida, abono mensual, cobro, abono de recomendación. Al entrar en la cafetería del hotel donde se hospedaba el equipo, Paul Anderson parecía un poco nervioso, era la primera vez que se encontraba a solas con una figura importante de Hollywood. Especialmente pensando en la taquilla de El Señor de los Anillos. El Caballero de las Dos Torres, no pudo evitar sentirse mucho más nervioso. Después de todo, la taquilla de El Señor de los Anillos. El Caballero de las Dos Torres, que se encuentra actualmente en los cines, es extremadamente aterradora. Incluso los resultados de taquilla entre semana hacen que la gente se sienta estupefacta. En el primer día hábil de la película, la taquilla de El Señor de los Anillos. El Soldado de las Dos Torres cayó con fuerza y solo ganó 24 millones de dólares en un solo día el lunes. El martes, volvió a caer bruscamente, cayendo directamente por debajo de los 10 millones de dólares estadounidenses, y la taquilla de un solo día ganó 56 millones de dólares estadounidenses. Pero lo que sorprende es que el miércoles la taquilla de El Señor de los Anillos. El Soldado de las Dos Torres no cayó sino que subió, con una taquilla en un solo día de 59 millones de dólares estadounidenses. Volvió a ganar 12,63 millones de dólares en taquilla el jueves. Después de 4 días hábiles, se ganó un total de 52,02 millones de dólares estadounidenses en taquilla. La taquilla acumulada en Norteamérica alcanzó los 152 millones de dólares estadounidenses. A fines de mayo, la taquilla norteamericana de El Señor de los Anillos. Las Dos Torres había alcanzado más de 270 millones de dólares estadounidenses. A las 3 semanas de su estreno, la taquilla en Norteamérica superó los 270 millones de dólares estadounidenses. Orion Films puede recuperar el costo de la filmación y ganar mucho dinero basándose únicamente en los ingresos de taquilla de América del Norte. Incluso, esta película puede superar el rendimiento de taquilla mundial del Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo. Paul Anderson miraba con incredulidad. Hola, señor Paul.
Ryan tomó la iniciativa de darle la mano a Paul Anderson y lo invitó a sentarse. ¿Cómo va la preparación del guión? Paul Anderson se sentó y respondió nervioso. La línea principal del guión se puede completar en unos días, pero los detalles aún necesitan algo de tiempo para revisarse. No importa, tienes suficiente tiempo para perfeccionar el guión. Ryan sabía que estaba preocupado por el tiempo. De hecho, el plan de rodaje de Resident Evil no era muy urgente, y Ryan no planeó escribir el guión él mismo, optó por entregárselo a Paul Anderson. Paul Anderson no solo fue el director del Resident Evil original, sino también el productor y guionista del equipo. Por supuesto, en la película original tiene otra identidad, es decir, el esposo de la heroína Milla Jovovich. En cuanto a lo que dijo en su vida anterior, Paul Anderson filmó Resident Evil para perseguir a Milla Jovovich, lo cual no es nada confiable. Sin mencionar que la productora de la película original es Constantine Films, no el propio Paul Anderson, y es imposible gastar más de $30 millones para perseguir a Milla Jovovich. En ese caso, se estima que Constantine Film Company será la primera en levantarse y renunciar. Además, los dos se conocieron mientras filmaban Resident Evil, no Milla Jovovich, quien se conoció primero y luego Resident Evil. Excelente. Paul Anderson respiró aliviado. Quiero conversar con la gente de la compañía del juego sobre la idea original de Resident Evil. Luego vaciló y dijo: además, ¿puedes aumentar un poco el presupuesto? Esta película requiere muchas tomas de acción y maquillaje. Con un presupuesto de $30 millones estadounidenses, se estima que será difícil lograr el efecto de filmación esperado. Ryan pensó por un momento y dijo: se puede aumentar a $33 millones. El presupuesto del Resident Evil original también fue de $33 millones. Es una película clasificada R, y con un presupuesto de $33 millones, puedes hacer una gran película. Ryan sintió que tenía que ser sencillo. Esta es una película con clasificación R, no una película comercial a gran escala, y el presupuesto no puede ser demasiado alto. Con un presupuesto de $33 millones, no es el proyecto más caro que Paul Anderson haya dirigido jamás, pero es suficiente para hacer una película con clasificación R. Con la popularidad del juego Resident Evil, es un poco de lástima filmar una película con clasificación R. Paul Anderson sintió un poco de lástima. La última película con derechos de autor del juego Tomb Raider adaptada por Orion Films no solo costó mucho más de $33 millones estadounidenses, sino que también fue una película comercial a gran escala, no una película con clasificación R. La inversión en películas con clasificación R de Hollywood nunca ha sido demasiado alta. Las películas con clasificación R están inherentemente restringidas. Algunos países extranjeros relativamente conservadores no permiten que se estrenen películas con clasificación R. Incluso en América del Norte, el número de espectadores de una película con clasificación R es limitado. Paul, tienes que entender una cosa. Ryan sacudió la cabeza con impotencia y dijo: este es un proyecto basado en un juego de zombies e inevitablemente habrá mucha violencia en la película. Incluso Orion Pictures, es difícil cambiar la calificación de la película. Cambió su voz y continuó: por supuesto, al calificar películas en el futuro, Orion Pictures intentará obtener PG-13 tanto como sea posible. La productora y la distribuidora norteamericana de la versión original de Resident Evil son Constantine Films, una antigua gran productora cinematográfica de Alemania, no una productora cinematográfica de Hollywood en los Estados Unidos. Por supuesto, Constantine Films no eligió lanzarlo solo, sino que cooperó con una compañía cinematográfica de Hollywood llamada Mubao Films para lanzarlo. Mubao Films es una subsidiaria de Columbia TriStar Film Group, dedicada principalmente a series de cortometrajes teatrales. En términos de clasificación de películas, es imposible que Sony Pictures invierta demasiados recursos. No te preocupes, Ryan, prestaré atención. Dentro del alcance de no afectar el ritmo de la película, trata de reducir las escenas sangrientas de la película, dijo Paul Anderson con una sonrisa. Hollywood no está exento de películas violentas, que se estrenan con una clasificación PG-13, casi todos los años. Pero se debe prestar atención, la apariencia de comer no debe ser demasiado fea. Ryan asintió y dijo: incluso si es una película con clasificación R, no importa. Después de todo, cuando se aprobó el proyecto por primera vez, esta película se posicionó como una película con clasificación R. El Resident Evil original era una película con clasificación R, y no tuvo el mismo éxito. Por supuesto, puede clasificarse como PG-13, que es naturalmente el mejor.
Al menos una película con clasificación PG-13 tiene cierta posibilidad de ser importada a través del Océano Pacífico. Si es una película con clasificación R, no hay esperanza de que se introduzca en los próximos años. La versión original del primer Resident Evil se lanzó en 2002, y no fue hasta el cuarto Resident Evil 4 lanzado en 2010 que se introdujo en todo el Pacífico. También es una película con clasificación R. Hay que decir que el mercado cinematográfico al otro lado del Océano Pacífico se ha ido abriendo cada vez más. Esto es definitivamente algo bueno para Hollywood. Paul Anderson miró las dudas de Ryan y preguntó: entre los candidatos a la heroína. Ryan sonrió y dijo: Orion Films está negociando con el agente de Milla Jovovich. Si no hay ningún accidente, Milla Jovovich interpretará el papel principal en esta película. Milla Jovovich. Paul Anderson miró sorprendido. ¿Es Milla Jovovich la heroína del Quinto Elemento? Milla Jovovich todavía tiene mucha fama, especialmente el Fifth Element que protagonizó, con una taquilla global de $263 millones, mientras que el costo de producción de la película fue de solo $80 millones. Suficiente para ser considerada una película de gran éxito. Sir Ian asintió. Una gran candidata, dijo felizmente Paul Anderson. Milla Jovovich tiene mucha popularidad en el mercado de taquilla en muchos países y regiones, lo que será de gran ayuda para la futura promoción y estreno de la película. A la mayoría de los directores les gusta cooperar con algunos actores conocidos, lo que puede brindar mucha exposición a la película y la taquilla. Una actriz como Milla Jovovich, que ha protagonizado películas de gran éxito y no está muy bien pagada, es una buena opción. Los dos conversaron en detalle durante un rato, y Paul Anderson se fue a toda prisa, regresando corriendo para completar el esquema del guión. Después de que Paul Anderson se fue, Ryan continuó dirigiendo al equipo para filmar escenas y se tomó el tiempo para prestar atención al progreso de otros proyectos. Además de Resident Evil, Orion Pictures también se está preparando para los equipos de Charlie's Angels y Grey's Anatomy. Entre ellos, Anatomía de Grey es relativamente simple, y casi todo se entrega a Shonda Rhimes, y Orion Pictures se trata más de ayudar. Charlie's Angels es uno de los proyectos clave de Orion Films, con un presupuesto de entre 90 y 100 millones de dólares estadounidenses. Charlize Theron, Maggie Lee y Hilary Swank toman la decisión preliminar. Sembrado de estrellas. Además de que Lee Majors firmó directamente un contrato cinematográfico con Orion Films, el total de las tres películas es solo menos de $300,000 estadounidenses, y la remuneración de Charlize Theron y Hilary Swank aún está en negociación. En comparación con la desconocida Lee Majors, Charlize Theron, como actriz de primera línea en Hollywood, naturalmente no será barata, y Ellen incluso quiere obtener un salario básico de $20 millones estadounidenses. A la gente de Hilary Swank no le importaba demasiado la paga, pero quería ganar más oportunidades para el papel. Por estos asuntos, Ryan no preguntó, sino que entregó a otras personas para que se encargaran de la negociación. Está considerando serializar Los Ángeles de Charlie de esta manera. La versión original de Los Ángeles de Charlie se filmó en dos partes. La primera Los Ángeles de Charlie se vendió bien en la taquilla mundial, pero la segunda Los Ángeles de Charlie fue mucho peor, lo que resultó en la terminación del tercer plan de filmación de Sony Pictures. Capítulo 340. Idea: buscar abono de punto de partida, abono mensual, cobro, abono de recomendación. El costo de filmación de la primera Los Ángeles de Charlie fue de $93 millones, con una taquilla en América del Norte de $125 millones, una taquilla en el extranjero de $138 millones y una taquilla mundial de $264 millones. El costo de filmación del segundo Charlie's Angels 2 aumentó a $120 millones estadounidenses, pero la taquilla en América del Norte cayó a $100 millones estadounidenses, la taquilla en el extranjero aumentó ligeramente a $158 millones estadounidenses y la taquilla mundial fue de $258 millones estadounidenses. El productor de la película, Sony Pictures, cree que la serie Charlie's Angels ha perdido su valor para la adaptación, y la audiencia ha caído en la fatiga estética por las tres mujeres sexys y hermosas, por lo que al final no hay una tercera secuela. Por supuesto, la proporción cada vez mayor de la remuneración a la taquilla es también una de las razones de Sony Pictures. En este sentido, Ryan no tiene un buen camino. Las películas con protagonistas femeninas generalmente tienen dos estilos de filmación, uno es para atraer al público femenino y el otro son películas comerciales normales.
La versión original de Los Ángeles de Charlie es una película comercial de cabo a rabo, el público es mayoritariamente masculino y no es una película feminista. Ryan no quería cambiar eso. Para decirlo sin rodeos, Los Ángeles de Charlie es una película de acción que se enfoca en las mujeres y la sensualidad. Demasiados cambios solo serán contraproducentes. En cuanto a cómo filmar la tercera película secuela, la mejor manera es dejar que el tiempo lo olvide todo poco a poco. Primero filme 2 películas y luego congele temporalmente el plan de filmación. Después de unos años, cuando la audiencia se olvide gradualmente de las 2 primeras películas, Orion Pictures reiniciará el plan de rodaje de la tercera secuela. A la gente siempre le gusta la nostalgia, y hay nuevas generaciones de público. Además, el equipo de producción de The Walking Dead 2 ya comenzó a filmar. El equipo de Chicago también ha entrado en la etapa de rodaje y se espera que se estrene a finales del próximo año. Otras secuelas como X-Men 2 y Tomb Raider 3 y los proyectos de filmación dejados por MGM también avanzan constantemente, y Ryan no necesita preocuparse por eso. Aquí se puede ver un fenómeno muy extraño, las películas planeadas por Orion Films son casi todas películas adaptadas, y no hay una película original. Este también es un fenómeno común que ha surgido gradualmente en Hollywood desde principios del siglo XX. Los riesgos que conllevan las adaptaciones y secuelas son mucho menores que las películas originales. Incluso Orion Pictures no tiene grandes planes de inversión para películas originales a corto plazo. A principios de junio, el equipo de Spider-Man 2 llegó a Nueva Zelanda y comenzó oficialmente a filmar. La razón por la que elegí filmar continuamente, en lugar de esperar a que se estrenara el primer Spider-Man, es para comenzar a preparar el plan de la secuela. Principalmente por el salario del actor. Los 3 actores de la película repasan las 3 películas y, si se filman una por una, Orion Films inevitablemente pagará un alto salario y cuota de taquilla. Sin embargo, al elegir filmar continuamente como la trilogía de El Señor de los Anillos, puede evitar el aumento de salario. El costo de producción del primer Spider-Man original fue de solo $139 millones estadounidenses, y el segundo Spider-Man 2 aumentó directamente a $200 millones estadounidenses, y el costo de filmación del tercer Spider-Man 3 fue hasta $258 millones estadounidenses. Además de aumentar el costo de los efectos especiales, casi todo el dinero restante se gastó en la remuneración de las películas. El primer día, cuando llegó al estudio de Wellington, el equipo estaba rodeado de muchos reporteros, y Ryan al menos podía ver a los reporteros de los medios de comunicación de varios países. Este es sin duda el impacto de las ventas globales del Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo y el Señor de los Anillos. El Caballero de las Dos Torres. Spider-Man segundo no interactuará con los personajes de la serie de películas X-Men por el momento, pero se conectará con la trama de la primera Spider-Man. ¿Va a ser un tipo diferente de película de superhéroes que X-Men? Batman, Superman. En el futuro, Orion Pictures no descarta crear un universo que pertenezca a Marvel Comics. Frente a una multitud de reporteros de los medios, Ryan mantuvo el tema en Spider-Man y se negó a responder otras preguntas irrelevantes. Incluso, se revelaron muchas noticias sorprendentes en las palabras. Una película de superhéroes como ninguna otra. En el futuro, Orion Films planea crear un universo que pertenezca a Marvel Comics. Los reporteros en la escena estaban tan emocionados que no pudieron evitar enfocarse en Avi Arad, el presidente de Marvel Studios. Como todos sabemos, Marvel Studios es el principal responsable de filmar películas de superhéroes. Orion Pictures y Marvel Pictures no se limitarán a Spider-Man, X-Men, Blade Runner y otras películas. En el futuro, crearemos un plan de rodaje de películas de superhéroes a mayor escala. Avi Arad dio una gran noticia. Aunque el plan de los Vengadores no se estableció claramente, también recuerda vagamente las ambiciones de Orion Pictures y Marvel Pictures. En el futuro, no solo serán Spider-Man, X-Men, Blade Warrior y otras películas, habrá más superhéroes en la pantalla. De hecho, el universo de los cómics de Marvel no es una idea nueva, los cómics de Marvel presentaron el concepto del mundo del universo hace muchos años. Es que lo que propone Marvel Comics es el universo del cómic, mientras que Ryan habla del universo que pertenece a la película. Los dos son fundamentalmente diferentes. Tan pronto como se mencionó el universo de la película Marvel Comics y Orion Pictures anunció que los miembros de los X-Men filmarían sus propias películas en el futuro, rápidamente atrajo la atención de una gran cantidad de medios y Hollywood. Gente. ¿Un universo que pertenece a Marvel Comics? En la oficina central de Warner Bros.
Dan Logan dejó el periódico en su mano y murmuró para sí mismo. ¿Ryan Gosling y Orion Pictures quieren crear un universo de superhéroes? ¿O el universo de X-Men? Incluso, los Vengadores. Este tipo de idea no solo es exclusivo de Marvel Comics, DC Comics también tiene un concepto similar del mundo del universo. Es solo que, ya sea que Ryan Gosling y Orion Pictures, o Marvel Comics, propongan ese concepto, naturalmente es completamente diferente. Ryan Gosling no hablará casualmente, cada uno de sus movimientos representa la actitud de Orion Pictures y Marvel Pictures. Dan Logan estaba perdido en sus pensamientos, considerando lo que había detrás de esta noción. Ya sea el universo de superhéroes, o simplemente el universo X-Men, o incluso los Vengadores. Este será un gran plan. Quizás desde la adquisición de Marvel Comics, Orion Pictures siempre ha tenido un gran plan. En ese momento, sonó el teléfono en el escritorio y Dan Logan volvió en sí, extendió la mano para levantar el teléfono y preguntó: ¿qué está pasando? Pronto, la voz de la secretaria se escuchó por teléfono. Jefe, acertó, Orion Films tiene un gran plan de filmación. Solo unos pocos funcionarios de alto nivel conocen el contenido específico del plan y no hay información útil en absoluto. Ya veo, Dan Logan colgó el teléfono con una cara muy seria. ¿En qué está pensando Ryan Gosling? Pero está claro que, independientemente de los detalles del plan, será uno que sorprenderá a Hollywood. Incluso si Ryan Gosling y Orion Pictures quieren crear una alianza con los Vengadores, no afectará a Warner Bros. Dan Logan parecía estar hablando solo. DC Comics también tiene muchos superhéroes. Si Ryan Gosling y Orion Films pueden hacer los Vengadores, podemos hacer lo mismo con la Liga de la Justicia. Superman, Batman y Wonder Woman son más famosos que los Vengadores. Pensando en esto, el corazón de Dan Logan se llenó de entusiasmo y deseó que Orion Films pudiera lanzar el plan de los Vengadores lo antes posible, para poder persuadir a otros altos ejecutivos y a la junta directiva de la compañía para crear un plan de la Liga de la Justicia. Por supuesto, no es fácil construir una Liga de la Justicia, y mucho menos configurar un proyecto apresuradamente, pero requiere un largo proceso de planificación y preparación, tal como lo están haciendo ahora Ryan Gosling y Orion Pictures. Inmediatamente, Dan Logan tomó el teléfono y llamó a su secretaria. Presta atención a cada movimiento de las películas de Spider-Man y X-Men. Cualquier noticia sobre Marvel Studios debe ser notificada lo antes posible. Además, planeo asistir al estreno de Spider-Man a finales de año. Si no fuera por el miedo a ser rechazado por Orion Films, hubiera preferido participar en la proyección interna de Spider-Man. Ryan no esperaba que solo el concepto de un mundo cósmico le recordara de Dan Logan el plan de los Vengadores, e incluso quería promover el proyecto de la Liga de la Justicia de Warner Bros. Aún así, a Ryan no le importaría si lo supiera. Warner Bros. No es Orion Pictures y Marvel Pictures. Dan Logan es solo uno de los altos directivos, no solo necesita convencer al resto de los ejecutivos de Warner Bros. Y la junta directiva, sino también a Time Warner y DC Comics. Además, todo el plan no se puede completar de la noche a la mañana y necesita una serie de películas de superhéroes como presagio. Sin mencionar a Warner Bros. Incluso Orion Pictures no tiene planes de filmar a los Vengadores por el momento. Al mismo tiempo, el equipo de Spider-Man 2 comenzó oficialmente a filmar. Dado que era el elenco original del equipo anterior, a excepción de algunos actores, casi no hubo cambios importantes, por lo que, naturalmente, no se habló de un período de adaptación. Puede entrar rápidamente en el estado de disparo. Los capítulos correctos de lo mejor de Hollywood seguirán actualizándose en. No hay anuncios en el sitio. Marque y recomiende Sonovel.